Suscríbete a la Panterita. Bien, excelente. Regis, contanos, por favor, si sos tan amable, lo de Matías Galarza, este muy buen jugador que está en el fútbol brasileño, ahora podría pasar a otro club de la Serie A de Brasil. Sí, estamos hablando con la gente de Curitiba, aprovechando que Gustavo Mourinho le conoce bien desde la época de la selección sub-20. Ya llegamos a un acuerdo todo entre clubes y jugador y solamente falta la firma y cuando venga de la selección se presentará en Curitiba. Ah, perfecto. Y lo de Curitiba es, bueno, el hecho de estar en la Serie A económicamente, no sé, la televisión pone mucho dinero allá, Regis. Sí, no, tiene una mejora importante para el jugador financieramente. Y creo también, a pesar de Vasco ser un club muy grande, ¿no? Pero yo creo que la visibilidad de la Serie A es mucho mayor de que la Serie B. Ahora, Regis, ¿y de qué manera se va él? ¿Bajo qué formato? ¿Él se va a compra definitiva, préstamo, una opción de compra? ¿Cómo se hace la operación? Un préstamo con opción de compra. ¿Préstamo por un año? Préstamo hasta final del año, con opción de compra. Ah, perfecto. ¿Vos sabés si la intención de Matías, porque hasta ahora no entró a jugar unos minutos en la selección paraguaya, pero está tenido en cuenta? No sé si contra Perú le van a dar una oportunidad, como para ir asegurando que no juegue por otra selección, ¿verdad? Mínimo al banco tiene que ir por el tema de la baja, y digo lo del banco porque contra Ecuador en Ciudad del Este él no estuvo en la baja. Pero se computa ya estando en el banco. No. Tiene que tener minutos, por eso. Sí. Tiene que entrar a jugar. Lo que te digo es que por lo menos ese primer filtro va a pasar, que no pudo contra Ecuador, que ni siquiera estuvo en el banco, porque cuando el partido estaba liquidado, uno decía, bueno, que entre Matías por justamente el tema del interés de Bolivia y todas estas cuestiones. Y yo creo que, Guillermo, más allá de las lesiones y la inhabilitación de Morales y de Almirón respectivamente, lo que hizo Josué acá le va a tocar a Galarza en Lima. Y esperemos que sí. Tiene 20 años recién cumplidos, o sea que estamos hablando de un jugador, una proyección muy importante. Es joven. Ahora, ¿él qué te dice? ¿Él quiere jugar por la selección, Regis? Sí, obvio que sí, ya tuvo la invitación de jugar por la selección de Bolivia en su momento, ¿no? Ahora, ojalá que le convoque, no para que no pueda más jugar por Bolivia, y sí porque le tiene en cuenta para el futuro de la selección, ¿no? Claro, bueno, es que Bolivia está como para nacionalizarle ahora mismo, no sé, al propio Vladimir Putin, si es posible, ¿verdad? Para jugar las eliminatorias del próximo año, ¿verdad? No, en serio. Si vamos lejos, yo creo que Bolivia tuvo mejores resultados con Paraguay. Sí, nosotros estamos también así, ¿verdad? Un puesto arriba, abajo. Sí, no, es que nosotros... pero a mí me parece, ¿sabes qué? Yo la otra vez decía al aire de Regis, y vos que estás en el mundo del fútbol, yo creo que la asociación como política tiene que tomar esto de la captación, ¿verdad? De hacer una especie de mapeo, ¿verdad? Y ver jugadores paraguayos, porque hay muchos esparcidos, hay inclusive apellidos o nombres que nosotros no conocemos, pero que realmente tienen raíces paraguayas, ¿verdad? Sí, pero yo creo que lo mejor era forzar los equipos a formar jugadores, ¿no? Vos en un momento tenía el mejor formador de fútbol paraguayo, que era Libertad, que este año contrató muchos jugadores ya con una edad avanzada, o sea... Yo creo que hay que enseñar o hay que hacer algo para que los clubes hagan ese trabajo de formación. Pocos o nadie hace eso, ¿no? ¿Y qué va a hacer Oscar Ruiz? ¿Qué es de su vida profesional? Solo para aclarar una cosa, Bruno. Sí. Hay que tomar mucho cuidado con esos jugadores que están repartidos o argentinos que quieren nacionalizar, porque yo creo que la cosa más importante en la selección es el compromiso, ¿no? Y si el jugador no tiene compromiso con el país, no sirve para mí, ¿no? Para mí, punto, ¿no? Mira. ¿Entendían lo que dijo, ¿verdad? Compromiso, ¿verdad? No es nacionalizar nomás. Sí, porque en realidad Paraguay ahora está más importando que exportando. El caso de Galarza es un caso llamativo. Acá tenemos lo de Sandes,
lo de Molinas, lo del arquero, y ni cito a los que ya están Que ya jugando. está jugando. Claro. tenés- Martínez, que forma parte ya del plantel, está lesionado nomás. Sí, sí. Hablo de Héctor David. Pero ellos me parece que entran en más al ser jóvenes y yo creo que sí No, tienen pero un poco ese... la formación de Galarza fue en Paraguay, ¿no? Yo te digo jugadores de 27 años que siempre jugaron afuera, que no tienen raíz en Paraguay. ¿Vos llamar a este jugador? No me acuerdo uno que tenga salido muy bien los últimos años, así, ¿no? Que no tenga raíz, no digo que no sea, puede ser naturalizado, lo que sea, pero es muy peligroso. Yo creo que de 15, 20 jugadores, uno o dos funcionaron. Y para una selección que vos convoque 20 jugadores y funcionen solamente 10%, es un desastre total. Regi, lo de Oscar Ruiz, lo de Cureí Ruiz, ¿qué va a pasar con él? Y llegamos a un acuerdo con Bahía por aquí, ¿no? En su momento se trancó algunas salidas y por fin llegamos a un acuerdo y también esta semana ya está viajando para se presentar en Juventude, que es otro equipo de Serie A también. Juventude de la Serie A. Sí. Juventude. ¿Y de qué zona es Juventude? Caxias. Juventude es donde está Pita, Isidro Pita. Claro. Ah, ya, donde está Isidro Pita. Ya. De Porto Alegre, de Caxias do Sul, ahí de estado de Rio Grande do Sul. Ah, muy bien. ¿Y por cuánto tiempo se va a ir ahí, Cureí? Lo mismo hasta el final del torneo Brasileirão Ajá. y con opción de compra también. Ah, con opción a compra. Regi, un abrazo, muchas gracias, muy amable. Saludos, Bruno, saludos a todos. Fuerte abrazo, gracias. Regi Márquez nos confirma entonces lo de Matías Galarza. Va a la Serie A al Curitiba de nuestro compatriota Morínigo, Gustavo, el técnico Gustavo Morínigo, y Oscar Ruiz va a Caxias, ¿dónde? No, al Juventude. Juventude de Al Juventude Caxias do Caxias. Sul. Juventude de la Serie A del fútbol brasileño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón, no déjese Acuña ahí, pero el tema de tapabocas ya está, porque yo soy el único que tengo y me molesta sobremanera. Sí, claro. Ya me puedo sacar, ¿verdad? Te puedo sacar. Ah, bueno. ¿Y por qué no me ha avisado, muchacho, hace rato? Pero si ya estábamos... ¿Eh? Ya estábamos todos. La semana sin tapabocas. pasada. Hace 2 semanas. Pues mirando ahora todo el mundo No, hace sin 2 tapabocas semanas. y- Hace no, 2 semanas. no. Sí. Hace 2 semanas ya. Sí, también vos sin tapabocas estuviste ahí. Conduciendo ya el programa. Sí, pues ustedes estaban con tapabocas, pues. No. Y estamos a distancia. no, Estamos muy ahí, ¿no? No, ya fue la... O sea, hoy a mí me agarró un ataque de Estaba con lente y tapabocas. Sí. No, ataque Fuiste de... bien ataque- blindado. Sí, no, por eso. No, pero el anteojo también es verico, estoy bien, mira. Por eso digo, Ya bien me lo- blindado. Bien limpio, todo, está espectacular. No, está bien, No, perfecto. lo que pasa es que hay un sol muy intenso, y vos venís manejando y... A mí me pasó esta mañana. esta mañana Es llegó en el diferente, horario, ¿verdad? claro, la pucha, Sí. esquina donde antes no me molestaba, venía con todo y no. Impresionante, pues. Sí, no es así. Vamos a lo de Ciudad del Este, señores, aprovechando el tiempo en televisión, porque Olimpia ganó con lo justo. Sí. Esto sí nos dice el periodista deportivo también, no, el periodista deportivo ganó con lo justo. Sí, pero si pasa, tenés que decir, ¿verdad? Tampoco vas bueno, a estar... pero hay otra forma de decir, no hay una, no hay Por la mínima, con lo justo. por la mínima, con lo justo, Ajustadamente, se le- ajustadamente. No, pero habría que buscar un nuevo el término. castellano pues es tan amplio, tan nutrido de palabras, de términos. Te de prometo que para adjetivos. mañana te voy a traer un nuevo término para... Por aplicar. favor, te Sí. pido para no usar Voy a más buscarlo ese esta ganó noche. con lo justo, por la mínima. No le sobró nada. ¿Cuántos días lo de Salcedo? No, porque estamos eso tenemos- estamos 8 días ya. Lo de Luis Mañana Cáceres hay noche, que verlo. Claro, Cáceres mucho Cáceres tiempo. ya. Ya Fuera. 4 meses, ayer hablaba Sí, con Wilson, fuera del decía 4 meses semestre. por ahí. Fuera del semestre. Y Pero- hay que ver también el caso del zaguero central Yaqué de Sudamérica. Mm. ¿Qué escenario que ha lesionado muchísimos jugadores? Yo no sé si es una cuestión del azar Sí. de la vida, porque fíjate que recordábamos con Dani la otra vez en la transmisión de Olimpia Sol. En este escenario, hace poco se lesionó Robert Morales con la selección. Y recordábamos lo de Chiquito Jiménez, aquel partido que se jugó en 2 días por la inclemencia, se suspendió y se había jugado al día siguiente por la mañana y que tuvo la lesión Chiquito Jiménez, ¿verdad?
pero yo no se ve nada extraño en el campo de fútbol. No, todo lo Se contrario. ven buenas condiciones, ¿verdad? Se ven Aguantó muy sí que bien. el tema del drenaje, los Más de días, 800 millones de guaraníes de recaudación. Perdón, muchachos, la gente aguántenme. de Sol, ¿Eh? la gente de Sol que vendió el espectáculo por chaucha. Pero imagínate, vendió por 100 ¿Quién vendió por 100? y Sol de América. ¿A quién le vendió? Y el organizador, Y el organizador le recaudó 800 y algo, pero después el organizador le dijo, mentira. tu recabación. Esa no es la recaudación, le dijo a la gente de Sol. Ese me- Y la gente de Sol después ya no brindó más la recaudación. ¿Cuándo pasó eso? El sábado. Cuando se decidió en horas de llevar la a Ciudad del noche. Este. Claro. No, yo sé, pero cuando se conoció la recaudación fue recién a la noche. Sí, Pero y esa después, no fue la y recaudación. después Johnny informaba que eran datos erróneos, Alguien tiró, ¿no? Y pero después- pero después no nos dio más los datos reales. Pero ¿y a quién se le ocurrió venderle por 100 millones el espectáculo? Y a la gente de Sol. No, ya sé, pero ¿cómo no? ¿Quién es el nuevo rico? Y Ahí inclusive había más de había tranquilamente 1.000 millones de guaraníes. ¿O no? Que no sea la gran Nacional Corintia, ¿verdad? Que había más No, invitados claro. que pagantes y el No, estadio no, estaba... acá el estadio pleno. estaba lleno. No, pero aquella acá- vez acá- también. Pero acá fue un sí. éxito el que compró el espectáculo. Porque Por eso, imagínate no, acá que estaba lleno el estadio, muchachos, estaba- Recoleta Resistencia quiso llevar a Cerro también a Ciudad del Este. Acá recaudó menos de 100 millones contra No, Cerro. ahora Resistencia no le quiere llevar a Ciudad del Este Olimpia. Sí. Justamente. pero no le da por el tema de- no, General Caballero no le da. General Caballero le quería llevar a Cerro Rugby. también. ¿Eh? Hay rugby en Ciudad del Este y eso nos ayuda para que se pueda ajustar la No, fecha. o sea, para- lo que dice Bruno es la siguiente fecha de Resistencia. Y lo que usted dice es de General Caballero después la siguiente fecha, pero justo Ahí hay sí. rugby en No, medio. ahora todos van a querer llevarle al Olimpia y a Cerro a Pero Ciudad yo no del Este. creo que, y esto que lo tome bien la gente de Ciudad del Este, que nos escucha a través de la 107.1, no creo que Olimpia y Cerro quieran ir a Ciudad del Este. Porque con la seguidilla de partidos, por ejemplo, si acá estamos discutiendo que los dos van a querer jugar hasta en el horario de primer turno el viernes, mira si te dicen Olimpia o Cerro, venía a Ciudad del Este, van a poner la cara de justo me tengo que ir, volver. O sea, yo creo que ahora con la seguidilla de los 6 Pero acá- partidos. acá- Pero Si vos le para el pagas- viernes ya está descartado. Si vos le pagás para el viernes, si vos le pagás la estadía, tiene que ir, ¿eh? Claro, Si vos le pagás el hotel, tiene que ir. reglamentariamente Claro. está... Vos lo que no podés hacer es cambiar algo que estaba establecido y después llevar a Ciudad del Este. Claro. Ahí tiene que estar de acuerdo los dos. Pero si vos De fijas hecho, Ciudad del Este, Pero tiene que ir. ¿por qué ahora ya está descartado? Pregunto, No sé. mira, yo te... No, a nosotros nos hablaron del sudamericano de rugby. No, el General Caballero se mantiene en que, digamos, tomaron las medidas precautelares del caso para poder poner en condición de la cancha. Preventiva, pero no, es precautelar es la justicia, es de la... Y bueno, preventiva. no, Precautelar. como quieras, como quieras. No, como estábamos escuchando los audios de González Daer, nomás ahora yo tengo miedo. Una medida precautelar, que demasiado fiscalejo, como ves tú, término. No, es para que busquemos también término... Déjame así hace rato. Bueno, fíjate, hace rato era porque ajustaban mente con los No, puntos. yo mismo dije, Y ahora, ¿verdad? Ganó con la mínima, dije yo, ¿verdad? Viste, Yo por eso. mismo me autocritiqué, ¿verdad? Estás grande ya, Bruno, en No, definitiva. estamos, no, allá sí está grande. Pero ¿qué Claro, quería no, decir? no, pero No, yo lo que quiero, y ¿sabes qué es resistencia? A mí son me dos dijeron... partidos diferentes. Sí. Esta fecha que Olimpia y Cerro van a querer jugar viernes es Resistencia Olimpia. Pero hay sudamericano de rugby. Y el partido al cual se referían Fabio y Ariel es General Caballero Cerro, que es la siguiente Sí. fecha, Mm. donde ya habrá terminado el 9 de sudamericano abril. de rugby. Sí, y ahí entonces General Caballero... Pero ¿cuál es el problema, Bruno? Mm. Que justamente la última vez que charlamos con Fabián Aranda, el tema de la marcación. Vos tenés que otra vez borrar eso y decían muy probable que no lleguemos, que era lo que le explicamos al doctor Aldama. Pero no sé si, yo creo que después lo que vio, si hay que poner, no sé, hay que poner un 100 millones para borrar Para más rápido borrar la línea y me van a decir, Sí, sí, sí. vamos nomás a hacer porque lo que se vio fue tremendo. Guaireña Inter de Porto Alegre quieren llevar a Ciudad del Este, cancha del 3 de febrero por el tema de la gente del Inter de Porto Alegre. Fue la gran Corintia Nacional, pues puede ser. Gran Y negocio. si logran jugar, ya puede jugar General Caballero también, porque primero sería ese partido, Guaireña, ante el Inter. Bueno, 11:50 aproximadamente la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Estamos viendo el calendario justamente de Guaireña General Caballero en ABC TV. Aprovechamos, por favor, vamos a el post partido. ¿Por qué decía yo ganó con la mínima, por la mínima Olimpia, con lo debidamente Con lo justo.
¿Cómo puede ser otra manera para presentar? No, está bien. Por algo tiene vigencia. Ganó Olimpia apretujada, no. Ganó Olimpia. Medida precautelar ya. Ganó Olimpia apenas en guaraní tampoco no. Un yo para. ¿Cómo sería ese? Un buen castellano. Vos, Federico, tenés recursos idiomáticos. A ver, Fabio, usted. Pero no escapa al lugar común. Me había enviado también algo. Muchachos, ¿cómo sería? Pero solemos buscar a veces, de que ganó bien Olimpia, ganó porque jugó mejor. Sí, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que qué adjetivo, qué título le va a poner. Que siempre también cae en el mismo tema, porque decís, ganó ajustadamente, pero si ya le agregás, pero ganó bien. Suele ser también una cuestión que se le agrega, porque el tipo que escucha la pucha, ganó justamente, como que se mereció el empate sobre América, pero ganó bien. Porque así fue, no le sobró mucho, pero ganó por escasa diferencia. Esa escasa diferencia pero también. Fíjate que es lo que ustedes dicen, hasta semánticamente son cosas distintas. Es decir, ganó con lo justo y ganó ajustadamente. Son dos cosas diferentes. Exiguo también. Acá me enviaron exigua también, sí. Pero como una victoria exigua no pega mucho. No, pues, o sea, que forma exigua tampoco, no. Ganó con lo justo. Ganó con lo justo. O sea, sobra más que el exiguo o ajustadamente. Pues te digo muchas ganó veces. Olimpia, claro, sí, ganó con lo justo, pero ganó bien. Claro. Y está bien. No, porque cuando decía ajustadamente es... exiguo, es como que. Mira que. Hizo lo necesario para ganar, gracias a Julio. Tipo los entrenadores, la diferencia estuvo en el gol. Que es lo que dijo Pumpido, ¿verdad? La diferencia estuvo en el gol, y sí. Bueno, no, pero para Pumpido. Sí, claro, por eso. Olimpia... Ese es un idioma muy de entrenadores, pues. Sí, Derly González hizo muy buen partido. Buen partido. ¿Qué partido hizo? Vamos con Julio Cáceres, Hugo Quintana, Nildo Viera. Entonces, ganó Olimpia 1-0 ante Soldamérica y está tercero en la tabla. A 5 Libertad y a 4 de Cerro Porteño. Fue un partido muy complicado por el rival. Fueron muy intensos. Gracias a Dios conseguimos la victoria de vuelta. Y bueno, muy feliz por eso y ahora... a seguir trabajando. Quintanita. Derly lo hizo, gracias a Dios pudo entrar, estábamos buscando eso, creamos muchas situaciones, creo que eso es lo importante y bueno, ahora a seguir trabajando y seguir por este camino. Tuve 2 claras para convertir y bueno, lastimosamente no se pudo dar, pero estoy muy feliz por el equipo. Seguimos peleando arriba, falta aún mucho, pero esta victoria nos pone para seguir peleando por la punta. Por un lado, contento por el triunfo, el equipo creo que jugó bastante bien, generando muchas situaciones de goles que no pudimos concretar y el rival siempre buscando también el error nuestro, ¿verdad? Creo que contando, el rival tuvo 1 o 2 posibilidades durante 90 minutos. Generamos mucho que no pudimos ser certeros, pero lo importante es que ganamos. Lo malo es que tuve 2 lesionados jugadores importantes para mí y para el plantel, porque somos un plantel bastante reducido y eso es lo que más uno puede lamentar, ¿verdad? Pero estando ahí, mirando todas las oportunidades de goles que tuvimos, tanto el primer tiempo que no tuvimos esa certeza, ¿verdad?, de poder concretarla, ¿verdad? Entonces se nos complicó más en el sentido que estuvimos un poquitito acelerados, después el equipo trató de jugar, generó hasta que pudimos llegar al gol, ¿verdad? Un gol bastante trabado, pero después tuvimos oportunidad de organización de juego que no lo pudimos concretar y así también se va motivando el rival, ¿verdad?, que nos presionaba constantemente. Nosotros nos equivocamos algunas veces, pero en general el equipo se comportó bien con las modificaciones que tuvimos, ¿verdad?, por las lesiones. Sí, tenemos una planificación, lo cual lo vamos a hacer, creo que esta semana lo vamos a ir implementando ya con algunos jugadores ya para retocar un poquitito, ¿verdad?, la fuerza, porque nosotros tuvimos muchísimo desgaste en estos primeros 2 meses y algo, ¿verdad?, de competencia de cada 3 días. Por ahí era una semana ideal para nosotros, esta que era para descansar y trabajar, no lo tuvimos porque teníamos que jugar este partido y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Sabemos el calendario que tenemos, lo vamos a planificar, lo que veníamos hablando ya con el cuerpo técnico, y lo vamos a hacer porque necesitamos cuidar y trabajar con algunos jugadores para que también ellos puedan tener también la plenitud y la fuerza para poder soportar todos los partidos que vamos a disputar. El equipo desde el minuto 1 Nildo Viera corrió, estuvimos concentrados desde el inicio, pero en una desandección no hacen el gol y bueno, yo creo que ahí estuvo la diferencia. Trato de aportar lo mío para el equipo. Bueno, lastimosamente
hoy nos vamos con las manos vacías. Creo que fue un trámite parejo, tuvo momentos, sí, Pumpido. tuvo momentos que Olimpia manejó un poco más la pelota, tuvo momentos que nosotros la manejamos más. Creo que el primer tiempo tuvo Olimpia alguna que otra situación. Nosotros tuvimos una muy clara de Osuna que resuelve bien Olveira. Nos vamos con bronca porque nos da la sensación de que no merecíamos perder, pero bueno, en estos partidos cerrados y parejos el que hace el gol por ahí consigue la diferencia y lo consigue Olimpia ahí en una jugada de pelota parada que para mí es full al arquero, clarísimo, porque no lo deja accionar cuando él se tira a agarrar la pelota, a Derli se le tira arriba, pero bueno, hoy no tuvo una buena noche el árbitro y no lo cobró. Sí, creo que tuvimos, primer tiempo tuvimos mucha imprecisión a la hora de recuperar la pelota, creo que la recuperábamos bien y por ahí la idea era recuperar, juntar 2 o 3 pases y atacarlos por el lado opuesto, y por ahí estuvimos muy imprecisos en esa situación y por ahí no conseguimos terminar desdoblando o encontrando a los jugadores de Olimpia de cara al ataque, y creo que esa imprecisión llevó a que por ahí no podamos terminar buenas acciones. La que hicimos bien terminó y la atajó Olveira. Tuvimos aproximaciones, por ahí nos faltó una mejor terminación. Bueno, así teníamos las repercusiones post partido. Olimpia ganó bien. Bien. No, hablemos ya en serio, digo, sí, bueno, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué se enfatiza el tema de lo justo, lo importante? Porque este era el famoso partido donde había mucho que perder y ganar era cumplir. Porque Olimpia al perder contra Ameliano matemáticamente había borrado el progreso que tuvo con el Superclásico. Entonces, todos hacían el cálculo no era todos eran a cuánto quedaba si no ganaba de Libertad y Cerro Porteño. A eso sumarle las bajas que tuvo Olimpia, tuvo 4 bajas por el tema de la selección. Y Sol siempre es un equipo molestoso. Bueno, era, ahora ya no sé. No, pero mira que en el partido de la vez pasada, con poquito, en la última, esa de Venegas que le gana a Mateo y tira el centro, y el gol mismo del Olimpia, porque Olimpia fue más, pero el gol llega en una jugada accidentada. Olimpia tuvo para liquidar mucho antes. Entonces, todos esos factores, fíjate que lo de Ciudad del Este también era una incógnita. Acá hasta el jueves, el día del partido de la selección, decían, bueno, ¿cómo va a quedar la cancha para el partido de Olimpia Sol de América? Por eso uno elogiaba el tema del drenaje, el campo, y después cómo respondió la gente. Entonces, había demasiados factores que hacía que no sea un partido normal. Sumarle que yo no recuerdo un partido que en el primer tiempo se lesionen 3 zagueros centrales, que son los que en teoría son los que reparten y no los que reciben. A Sol le pasó en la final de la Copa Paraguay. El tema de las lesiones musculares. Todos. Claro. Y fíjate, Olimpia, su línea defensiva, ninguno terminó en el puesto donde había empezado el encuentro. Porque Otálvaro, que empezó como 2, terminó jugando como 4. Tucu entró para ser el 2. Antolín, que era el segundo marcador central, pasó para jugar como el primer marcador central porque era la zona maldita. Porque se lesionó Saúl, se lesionó Luis Fernando Cáceres. Y Mateo, que empezó como 4, terminó jugando como segundo marcador central. Entonces, había demasiados elementos que si no salían. Todos estos que he citado se podría haber utilizado. Y si no ganó Olimpia, y no ganó porque acabo de citar 6 factores por allí. Entonces, suma todo eso, Olimpia ganó siendo mejor que Sol. Por eso se aprecia lo que hizo el equipo de Julio César Cáceres. A pesar de todo esto que vivió y que tuvo que trastocar la línea defensiva de Julio Cáceres, me parece que el volumen de juego mejoró bastante con respecto a lo que fue Ameliano. Con respecto al partido con Ameliano, aquí hubo intensidad, criterio a la hora de jugar, siempre Olimpia propuso en el juego. Son muy poco, es un equipo que no lastima. Este Sol no tiene peso arriba, más allá de jugar con Nildo Viera, que le da quizás esa capacidad de pelear con los centrales. Nildo Viera es esos peleadores. Peleador, pero no. Peleador, corredor, pero él no tiene mucho gol, o sea, depender de él como delantero no es muy bueno. Este gol que hizo el Borde, que no había estado bien contra Cerro. Venegas también. O sea, Solamérica cambió Toledo y el brasileño por jugadores que no. Sí, esa dupla era y yo en Sol, fantástica. Yo en Sol, Federico, lo que veo es que Pumpido le quiere buscar la vuelta porque ya no da. Porque, a ver, arrancó con Maná como 9 y a Nildo lo había mandado por la izquierda, Casal por derecha, después entra Venegas. O sea, ¿viste cuando? ¿Qué está haciendo?
Y después a los 10 minutos ya otra vez recompone, es buscarle un poco la vuelta y no tuvo. Se le fueron mucho porque había terminado un buen campeonato el año pasado con Pumpido Sudamérica hasta el punto de que fortaleció, consolidó su promedio, ganando partidos. No tuvo Rodrigo Rojas, no tuvo Godoy. Claro, se fue el presidente. Además también de jugar la final. Figueredo, sí. Tuvo que, seguramente ahora Gianni está manejando, un tipo que sabe Más de manejo de clubes, claro, Lógico. está manejando los recursos genuinos del club, Sí. cosa que el aporte extra que antes le daba Figueredo, por eso no pudo retener a brasileño, a Toledo, tiene una delantera mucho más limitada, de hecho tiene poco gol, hace poco le ganó 12 de octubre con un penal, tiene varios 0-0 y tiene varios 0 en el campeonato también. Sudamérica, aún así, el cuarto en la tabla. Para mostrar un poquito cómo está el campeonato, ¿verdad? Porque decía Pumpido, si nosotros ganábamos, nos poníamos ahí cerca, y la gran diferencia entre Libertad, Cerro Porteño, Olimpia y el resto marca justamente esto que se vio el sábado. No, es que si Olimpia no ganaba este partido, le perdía ya Sí, pisada se al le iba. campeonato. O sea, Por eso hoy, por ejemplo, vos ponés la tabla y bueno, hoy Olimpia puede decir, estamos a 5 de Libertad y a 4 de Cerro, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar la octava fecha. O sea, todavía no estamos cerrando la primera, pero si Olimpia... Ahora empezamos la octava fecha, se va a programar la octava fecha. Si Olimpia no ganaba este partido, Quedaba lejos. ahí la cuestión iba a estar complicada. Claro, por eso. Y sumarle el otro factor. Ahí está la tabla justamente. Porque justo Mirá. cuando, claro, 19, 18, 14, Libertad, Cerro, Olimpia respectivamente. Pero sumarle el otro factor, que es gracias al muy buen torneo que hizo el equipo de Julio César Cáceres. Porque muchos cuando proyectaban era, no, pero yo les quiero ver a Cerro y a Libertad cuando tengan doble competencia. Olimpia seguirá teniendo doble competencia, o sea, que Cerro y Libertad tengan doble competencia, no, es una ventaja para el Olimpia. Igual a la condición, como si era ventaja para Cerro y Libertad que Olimpia haya arrancado el año luego con la doble competencia. O sea, Olimpia jugó una fase de grupos, sí jugó 6 partidos. Entonces, desde esa proyección, cuando algunos capaz no proyectaban con Olimpia en fase de grupo, era bueno, nosotros vamos a tener nuestros 6 partidos ahora, después le va a tocar a ustedes. Pero Olimpia, por haber hecho una gran campaña, también seguirá teniendo el doble fixture, y más con esta connotación de que tiene 2 clásicos. Sí, y aparte lo que le pasó a Cerro, ¿no? Yo creo que el viernes de la tarde y la noche todos nos quedamos con el tema de los 6 meses de como mínimo de Morales. Sí. Es muy importante Morales para Cerro Porteño, y más si hablamos de la doble competencia, porque si vos hablas para una sola competencia ya es importante la doble, quiénes son los reemplazantes cuando llegue un momento de mucha intensidad física en la Copa Libertadores. Realmente ese fue un golpe tremendo. El tema Le pasó a Libertad en menor medida, pero también muy importante con Huguito Martínez. Con un jugador con una característica tan No, especial. no, porque es distinto. que va a tener que cambiar. Alfio no es. No Alfio es. es luchador, todo lo que quiera potencia. Vos sabés que tiene de yo repente hice gol. también empecé a pensar, Ariel, con respecto a eso, y me parece que es Sergio Díaz. Para cambiar Pero un poco alguna vez va a tener que alguna cambiar vez la Para forma. la famosa improvisación. Alguna vez sí. Arce dijo acá cuando Pero hablábamos Sergio Díaz no es que picador. Alfio y Moreno eran los más parecidos y que los otros eran diferentes, que Sí. Claro, como porque- entendiendo que había lugar para uno de ellos dos Claro. y después el resto otro complemento. Que ¿verdad? los parecidos era difícil que jueguen juntos muchos minutos. Porque le había preguntado quién era incompatible los 4 que tenía. Claro. Y yo coincido que con lo de Morales le va a dar pie para volver al dibujo que le gusta más a Arce. El 1 Y el media punta y el punta. Vos sabés que Fernández Cedrés está para irse, ya hay un preacuerdo, faltan... el periodista al cual hacíamos mención el sábado ya hoy confirmaba que está lo de El Santos. inclusive por No, eso extendió su contrato con Guaraní justamente Para poder ir a préstamo. porque Sí. va a préstamo con una opción de compra Fernández Cedrés, una baja importante para Guaraní. y, Sí, y es más, que no- decían que por eso caía lo de un jugador argentino que también estaba visto. Y yo creo que lo de Fernández Cedrés es un poco el cierre desde el trauma del 2020, porque uno veía cuando acá hacíamos el tema de las finales perdidas, porque los que estuvieron en aquella finalísima contra Olimpia en la tanda de penales, el único que jugó las 3 finales traumáticas, Olimpia 2020, Cerro 2021 y América 2022, era Fernández Cedrés. Y también la habrá tenido, ¿sabes? Que yo Claro, el categórico. o sea, le habrá dicho, Presi, yo voy a seguir acá, pero Cerramos con la BCTV. pero voy a tener que salir acá porque acá el aire es incompatible. Sí, no, pero en función a Guaraní,
era uno de los jugadores capitales. Acordate la campaña del año pasado, él era una de las figuras, claro, con Ferfer. Claro, de hecho le preguntaba al hincha, Alfio, y el hincha no está conforme con esto. Claro, te comiste 3 traumas. La última vez a bueno, pero esto ¿qué significa? O sea, porque dinero, evidentemente que hay dinero, ¿verdad? Pero es prácticamente decir, bueno, este año, esta apertura no... El tema tóxico. O sea, como decir, Esta vamos a cambiar de aire no me pidan cosas mayores para Guaraní, que ya tiene un plantel menor al del año pasado. Y ni hablar si lleva a Robert Fernández, que también... Además, Federico, si Robert Fernández salió de la prensa brasileña que interesa al Inter de Porto Alegre. El tema si termina su contrato en diciembre, lo más probable es que... en junio iba a pasar ya algo. Entonces, ese era el miedo de Guaraní, seguro. Yo creo que Inter es tiquitaca. Santos últimamente está para préstamo, pero sí. Inter sí es por Robert Fernández al contado. Que siempre hablamos, ¿verdad?, que cuando uno hace unos partidos buenos contra los brasileños, ahora ha gustado el partido, no sé, en Belo Horizonte, pero realmente son dos de los jugadores. El último que queda de jerarquía es Fernando Fernández. Para mí una medida de emergencia para precautelar lo económico para una futura transferencia. Porque el jugador, si ya termina en diciembre, en 2 meses ya puede firmar con otro equipo, y Guaraní se va a quedar sin nada. Claro, por eso cerró ahora. Está bien lo que hizo Guaraní. Claro, sí. Pero deportivamente es un perjuicio. Pero yo voy a la cuestión futbolística. Antes de preguntar al hincha de Guaraní. No, totalmente. Florentín con Fernando Fernández, con el uruguayo Fernández, hizo una gran dupla. Sí, un doble 6 muy importante. Claro. Y ahora se quedaría sin ninguno de los dos. Y Guaraní sigue con la tendencia de transferir Morel, 2 veces ya transferido. Ramón Martínez también se fue a Mineiro. O sea, así como hay equipos que sacan en diferentes puestos, están sacando volantes centrales en los últimos tiempos Guaraní. Esto es lo que informa justamente el portal World Sporchi, que dice que Fernández Cedrés renovó con Guaraní hasta diciembre del 2023 para ser cedido al Santos, y en estos momentos se encuentra en San Pablo haciendo el chequeo médico. Todo, si todo sale bien, va a estar entonces firmando con el Peixe hasta fin de año y con opción a compra. ¿Del grupo Cerrati también? Sí. Cerrati. Robert Fernández también, ¿no? Sí, también. Sí. De Playar. Vamos a volver a una Playar. Choco Fernández. Está bien. Bueno, vamos a nuestra voz comercial. Estamos atentos a el tema relacionado programación de la 8ª fecha del campeonato. Estamos atentos a la conferencia de Barros Esqueloto. Viaja a las 3 de la tarde hoy la selección paraguaya rumbo a Lima, Perú. Mañana jornada de definición de las eliminatorias. Ojalá Paraguay le empate o le gane a Perú. Que le pase la factura del 94, hermano querido. Así nomás. No hay tu tía. Yo no entiendo ese tipo de cosas, sinceramente. ¿Qué cosas? No, y esto es la factura que querían en el 93, que Perú se deje de hacer goles, ¿vio? No, si esto fue que entra a ganar, no jugar para histórico atrás, iba a ser ir a menos. Y vos no te acordás ¿Acaso que... no condenamos a los jugadores que van a menos? Y vos no te acordás que Colombia y Uruguay... Radamel hablando ahí con quién era que... Colombia con Perú. Colombia con Perú. Para dejarle a Chile fuera 0-0 estaban ahí peloteando. Vamos, Gary. No me venga con historia, Gary. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto que como tener internet hogar, más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene mucho más. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos. Aprovecha estos últimos días, aprovecha estos beneficios con descuentos de intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respalda su inversión. Arranca la conferencia de prensa Guillermo Barros Esqueloto. Jugadores que van a ser considerados en la selección, ¿o qué es lo último que charló con ellos? Bueno, con respecto al equipo,
tenemos algunos cambios obligados por expulsión, por suspensión, y hasta mañana tenemos tiempo de definirlo, más allá de la práctica de hoy y ayer tuvo que ver con el equipo que va a jugar. Lo vamos a ir definiendo a medida que se acerque el partido, sobre el día del partido. Con respecto a la situación de Molina y Sandes, yo solamente puedo pensar en los jugadores que son paraguayos. Hoy ellos no tienen la nacionalidad, así que no puedo pensar en ellos. Y la consulta para Ángel Romero. Ángel, contanos la sensación después de ganar el otro día, de terminar por lo menos el local con una sonrisa, y cómo te sentiste dentro de la estructura del equipo. Te tocó entrar por una situación accidental, pero dentro del desarrollo del partido, ¿cómo te fuiste sintiendo? Sí, la sensación la verdad que fue muy buena, ganar el último partido del local, pero bueno, hay que seguir, tratar de poder terminar bien el certamen, y bueno, me sentí bien, bastante bien. Si bien fue un accidente lo que le pasó al compañero, me tocó entrar y bueno, trato de aprovechar el momento que me da el entrenador, y también quiero mandarle a Robert la fuerza que está necesitando ahora, porque es un momento difícil, y bueno, yo sé que, y también lo hablamos con él, que lo va a superar, y también estamos acá para apoyarlo. Pedro Torres, por Guillermo, primero buen día Ángel, buen día para todos. Mirando más adelante, después de este partido, los amistosos, básicamente conocemos selecciones mundialistas de Sudamérica, de muchas partes del mundo, mañana se define el repechaje. ¿Es la idea de Paraguay jugar directamente contra equipos que jueguen la Copa del Mundo, tratar de buscar ese nivel de competencia en los amistosos, o quizá qué es lo que se mira en cuanto a probar internamente primero y después fijarse en quién es el rival? Obviamente que cuanto mejor rivales podamos encontrar en nuestro camino va a ser mejor, porque es la forma que nosotros podemos equilibrar con los mejores. Obviamente que tenemos que ir construyendo el equipo de a poco. El otro día fue un paso importante de confianza, porque más allá de los cambios o de la construcción que uno debe hacer, se tiene que sentir apoyado con los resultados, y ganarle a Ecuador, que es un equipo que estaba entrando al Mundial en ese mismo partido, es importante. Darnos cuenta que estamos a la altura de los demás, que es cuestión de trabajo y tiempo poder equilibrar un equipo que se sostenga a través de los años de ese equipo. Gracias Guillermo, la consulta para Ángel. Muchos hemos hablado, hasta me hago parte, de que en algún momento queremos visualizar un recambio hasta general, si se quiere, en la selección. Te toca ser parte de una generación que lastimosamente no pudo llegar hasta aquí al Mundial. Me parece, al igual que otros compañeros, que estás en edad de poder afrontar otro proceso mundialista más adelante. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo vos te sentís al respecto? Porque han pasado eso y hoy nuevamente hay que hacer un borrón, cuenta nueva y mirar para adelante ya buscando el Mundial que se viene, ¿no? Sí, yo creo que más bien es tratar de poder integrarle a los compañeros que están llegando ahora a la selección, a los más jóvenes. Será importante integrarlo, son muy buenos jugadores, pero hay que llevarlo despacio, y nosotros, los que veníamos hace tiempo acá en la selección, tratar de como dije, de ayudarlo, de apoyarlo, de hacerle sentir lo que es estar en una selección. Y claro, uno trata de cuando le toque ser llamado, tratar de poder ayudar. Hoy me toca estar acá adentro y bueno, trataré de poder ayudar como también mis compañeros, y más bien eso de poder tratar. Me sentí bien, bastante bien. Si bien fue un accidente lo que le pasó al compañero, me tocó entrar y bueno, trato de aprovechar el momento que me da el entrenador, y también quiero mandarle a Robert la fuerza que está necesitando ahora, porque es un momento difícil, y bueno, yo sé que, y también lo hablamos con él, que lo va a superar, y también estamos acá para apoyarlo. Pedro Torres, de Tigo Sports. Guillermo, primero buen día Ángel, buen día para todos. Mirando más adelante, después de este partido, los amistosos, básicamente conocemos selecciones mundialistas de Sudamérica,
de muchas partes del mundo. Mañana se define el repechaje. ¿Es la idea de Paraguay jugar directamente contra equipos que jueguen la Copa del Mundo, tratar de buscar ese nivel de competencia en los amistosos? ¿O quizá qué es lo que se mira en cuanto a probar internamente primero y después fijarse en quién es el rival? Obviamente que cuanto mejor rivales podamos encontrar en nuestro camino va a ser mejor, porque es la forma que nosotros podemos equilibrar con los mejores. Obviamente que tenemos que ir construyendo el equipo de a poco. El otro día fue un paso importante de confianza, porque más allá de los cambios o de la construcción que uno debe hacer, se tiene que sentir apoyado con los resultados, y ganarle a Ecuador, que era un equipo que estaba entrando al Mundial en ese mismo partido, es importante. Es darnos cuenta que estamos a la altura de los demás, que es cuestión de trabajo y tiempo poder equilibrar un equipo y que se sostenga a través de los años ese equipo. Gracias Guillermo, la consulta para Ángel. Muchos hemos hablado, hasta me hago parte, de que en algún momento queremos visualizar un recambio hasta general, si se quiere, en la selección. Te toca ser parte de una generación que lastimosamente no pudo llegar hasta aquí al Mundial. Me parece, al igual que otros compañeros, estás en edad de poder afrontar otro proceso mundialista más adelante. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo vos te sentís al respecto? Porque ha pasado eso y hoy nuevamente hay que hacer un borrón, cuenta nueva y mirar para adelante ya buscando el Mundial que se viene, ¿no es? Sí, yo creo que más bien es tratar de poder integrarle a los compañeros que están llegando ahora a la selección, a los más jóvenes. Será importante integrarlo, son muy buenos jugadores, pero hay que llevarlo despacio, y nosotros lo que veníamos hace tiempo acá en la selección, tratar de, como dije, de ayudarlo, de apoyarlo, de hacerle sentir lo que es estar en una selección. Y claro, uno trata de cuando le toque ser llamado, tratar de poder ayudar. Hoy me toca estar acá adentro y bueno, trataré de poder ayudar como también mis compañeros, y más bien eso, de poder tratar de que ellos se integren lo más rápido posible y puedan ser parte ya de la selección. Álvaro Aponte, Universo 970 y Canal Gen. Guillermo, buenos días. La dupla Andrés Cubas, Richard Ortiz funcionó también, que podrían arrancar nuevamente mañana. Y lo de Robert Rojas, hablábamos con el médico Infran la semana pasada y decía que había salido por estar tocado por el tobillo. ¿Él está recuperado para mañana? Sí, Robert Rojas está recuperado, está disponible, y Andrés Cubas y Richard Ortiz se entendieron muy bien. Creo que el medio campo anduvo muy bien entre todos. Almirón levantó el nivel, Richard Sánchez también jugó bien. Yo lo vi muy bien al medio campo y puede ser que jueguen juntos nuevamente, porque la verdad nos quedamos muy conformes. Ángel, buen día, vos sos uno de los experimentados en esta nueva selección. ¿Cómo ves a los chicos? Julio Enciso ya viene formando parte del proceso, están Marcos Gómez, Luis Zárate, Robert Morales, el arquero González. ¿Cómo ves a los chicos? Muy bien, la verdad muy bien, son, como dije, muy buenos jugadores, chicos que escuchan, que tratan de aprender, y bueno, eso hace que nosotros los más grandes es bueno de poder darles consejos, de poder ayudarlo y llevarlo despacio. A Robert, a Julio le está tocando jugar y bueno, tratar de apoyarlo, de darle esa motivación que necesita, de poder estar acá en la selección. Pero como dije, ir despacio, tratar de que ellos se sientan cómodos, y uno cuando viene a la selección trata de... Casi excelente en cuanto a rendimiento el partido pasado, sacando el resultado incluso de los 3 goles, la victoria aquí en nuestra casa, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo también. ¿Pensás en la presión que no tuvimos pesó a la hora de poder desplegar eso? Y si fue así, si te parece que fue así, ¿cómo corregir eso a la hora de un nuevo comienzo en eliminatorias, que otra vez tendremos esa, no sé, mal llamada presión de tener que clasificar a un mundial? ¿Te parece fue así, Ángel, o no? No, yo creo más bien fue porque uno trata de dar lo mejor, de lavarnos la cara de la eliminatoria que hicimos, tratar de mostrar otra cara, de eso es lo que queríamos demostrar en ese último partido de local,
y gracias a Dios lo hicimos muy bien, entendimos lo que quería el entrenador y lo aplicamos dentro de la cancha y salió bastante bien, así que contento por el rendimiento de los compañeros. Hicimos un gran partido ante una selección muy fuerte que va al Mundial y eso nos dio la motivación de vuelta de poder saber que estamos capacitados de poder pelearle a cualquiera. Últimas dos consultas, Kevin Ledesma, Radio 1. Bueno, buenos días a todos, estamos en Director para Deportes 1. Profe, ¿cómo ves el final de estas eliminatorias siendo su selección, la selección paraguaya, juez, atendiendo a todo lo que se va a jugar mañana entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche aquí? Porque hay varias selecciones que estarán buscando ese quinto cupo al repechaje, y siendo ustedes jueces, ¿cómo lo ve usted? No, creo que es una nueva oportunidad que tenemos para demostrar dónde estamos parados. Creo que el otro día con Ecuador, que era un equipo que tenía muchísimas chances, aún perdiendo, de ir al Mundial, hicimos un muy buen partido, corregimos un montón de cosas con respecto a los 4 partidos anteriores y empezamos a construir algo para ilusionarnos de a poco. Este es un partido y un escenario igual, una selección que quiere, que si gana va al Mundial o va a jugar la posibilidad del repechaje, que está toda la expectativa puesta en este partido y según este resultado tendrán oportunidades otras selecciones, entonces es un escenario que nos encanta estar. Creo que vamos a jugar con una honestidad y con una responsabilidad y un profesionalismo máximo de tratar de ganar, que para eso jugamos y por eso nos gusta tanto el fútbol, y trataremos de hacer un buen partido con Perú, cada uno con sus intenciones y con sus ganas y sus posibilidades. Ángel, muchísimas gracias, profesor. No. Ángel, buen día. Te tengo 2 consultas. La primera, ¿cómo se sienten ustedes, vos y tu hermano Oscar, ahora jugando en la selección, pero ya jugando, teniendo ese rodaje del día a día en los clubes, vos en Cruz Azul, Oscar en Boca, los dos teniendo alto nivel de juego? Y lo otro, hablaron entre ustedes, hablo de los futbolistas, sobre el momento por el que se llegó a esto, por el momento en que otra vez no se pudo llegar a un mundial con futbolistas a un alto nivel y siendo grandes, siendo figuras capitales cada uno en sus clubes. Bueno, con respecto a la primera pregunta, obviamente que estamos muy bien, contentos de poder ya estar en un club, era lo que por ahí estábamos buscando, y Oscar en un gran club, yo también en México, y tratamos ahora de poder hacer bien las cosas para ser llamado a la selección. Así que yo adaptándome a lo que es la Liga Mexicana, trato de aprovechar los minutos que me toca, y creo que Oscar lo está haciendo la misma cosa en Argentina, así que muy contento en ese aspecto. Y en cuanto a lo otro, siempre entre nosotros hablamos y queremos mejorar, queremos siempre dar lo mejor para la selección. Somos conscientes que ya pasaron 2 mundiales que no fuimos, pero hoy tenemos una nueva ilusión, un nuevo proyecto con un buen entrenador, y tratamos de que esto cambie de una vez por todas. Ahora los jóvenes que se están integrando, tratar de ayudarle e integrar lo más rápido posible para que puedan ayudarnos a lo largo de este proceso y este proyecto se bien. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y al futbolista albirrojo Ángel Romero. Concluyó la conferencia, Johnny, de Barros Esqueloto y Romero. Adelante, Johnny, móvil personal. Sí, señor. Así es, Bruno. Concluyó la conferencia de prensa del técnico de la Selección Nacional. Una conferencia rapidita porque el viaje está para las 15 con destino a la capital peruana. El plantel a las 13 estará dejando Albiroga para dirigirse hasta el aeropuerto, y el viaje a las 15 con destino a Perú. El partido contra la selección de Gareca mañana 19:30 hora paraguaya, con equipo, a esta altura podríamos decir equipo definido, con Anthony Silva en el arco, lateral por la zona derecha. Robert Rojas deja una pequeña posibilidad para Espínola, pero me parece que Robert Rojas es el que estará jugando como lateral por la zona derecha. Fabián Balbuena,
Omar Alderete, y como lateral por el sector izquierdo estará Junior Alonso. Pensábamos en Alderete como lateral y Junior como acompañante de Balbuena, pero en esta práctica lo puso a Junior como lateral por el sector izquierdo. El medio campo, Richard Sánchez, Richard Ortiz, Andrés Cubas, Oscar Romero, Ángel Romero y Julio César Enciso. Otra pequeña posibilidad también que Jesús Medina pueda arrancar en el sector izquierdo en sustitución de Miguel Almirón, pero me juego que Oscar Romero será el reemplazante del 10 de la selección nacional. Ángel Romero. Oscar Romero. Oscar Romero, perdón. Exactamente. Como cuarto volante y Ángel acompañando a Julio César Enciso. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny. Volvemos más tarde, ¿sí? ¿Te Hasta parece? Muy gentil, muy amable, como siempre. Ah, Johnny. Johnny, señor. Pero antes que te vayas, claro, estábamos hablando del tema Olimpia Solo. ¿Escuchaste el tema de la recaudación? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Aguantame un ratito que estoy con Negar, por favor. Griegur, el yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más polvo y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Atención, este miércoles 30 y jueves 31 de marzo llegan los descuentos reales a Farmacia Catedral, hasta el 50%, justo en eso que necesitas: cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más, con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. O haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. No te lo pierdas, te esperamos en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambar. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Ya los medios, inclusive deportivos, están replicando lo que hace 40 minutos el Wall Street Journal había informado, que siguen las mesas de negociación con el tema de la paz entre Rusia y Ucrania, y Roman Abramovich y un par de negociadores de Ucrania han sufrido síntomas de envenenamiento. No corren ahora mismo riesgo en relación a sus vidas, pero están sospechando que fueron los de la línea dura de Moscú quienes están en contra de que se lleven estas discusiones. Pero citamos a Abramovich porque está relacionado al deporte, es el dueño del Chelsea. Entonces el oligarca ruso sufrió síntomas de supuesto envenenamiento. Recordando que los rusos que existe el Wall Street, porque yo leí en sí. un medio que no confié mucho. Sí, por eso yo me fui. Dice que le agarró ahogamiento, sí, picazón en todo el cuerpo, rostro, la piel, todo. Cara, sí, piel, sí. Exactamente, hablamos hoy después de la reunión que terminó. Ahora están replicando los medios así más, pero sacado al Wall Street Journal, esto entonces para dimensionar de lo que está en juego en una guerra que ya va por el segundo mes. Bueno, lo de la selección, Johnny. Sí.
Señor. Por ahora redondeamos lo de la selección. Vamos a volver más tarde para ir recordándole a la audiencia lo que a grandes rasgos dijo Barros Esqueloto. Llamó la atención la parte donde dijo yo busco jugadores paraguayos, ¿verdad? Sí, los que están... Y ellos no lo son, dijo Johnny. ¿Perdón? Todavía. Ellos todavía no son, dijo por Sandes y Molina. Claro, se tiene que nacionalizar. Y allí van a pasar a ser elegibles. Yo creo que un tecnicismo que utiliza Barros Esqueloto, porque si él le llama al jugador en cuestión, venite, y cuando se le hace la consulta dice, no, pero todavía no es. Entonces, el famoso hasta que sea, yo no lo conozco. Pero está claro que Barros Esqueloto va a querer meter mano. Fíjate que no fue su gestión, pero tienen, por ejemplo, una alta confianza en Cubas, quien en esta conferencia junto a Ortiz volvió a decir, a mí me gustó el mediocampo y los dos probablemente arranquen el partido de mañana en Lima. Bueno, Johnny, el tema Olimpia Sol de América, o sea, Sol Olimpia en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Porque se informó primero de una recaudación de 800 millones y algo, 821 millones. ¿Cuántos? 821. 821, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos espectadores? ¿22 era? 20.200 espectadores más 1.000 y algo de, en este caso, sponsor seguramente. Casi 21.200 espectadores. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó, Johnny? O sea, Sol, esto ya lo había vendido tiempo atrás este espectáculo. Según las informaciones, sí. Pasa que el jefe de prensa de Sol informa este dato y después dice datos incorrectos. Enseguida paso para corregir ese dato, pero terminó allí. Ya no hubo más datos por parte de Sol de América. ¿Y no sabes quién fue el que adquirió los derechos del espectáculo? Que no está bien, que no está mal, digo. Porque es una cuestión azarosa también, ¿eh? Porque claro, si cae una lluvia, no sé, una hora antes, ¿quién se va al espectáculo? O te dice, te lleva un equipo alternativo, vos estás jugando... Claro. Como pasó alguna vez. Sí. Aunque Gianni, Bruno, ese martes ya había informado más de 100 millones de guaraníes de recaudación. Sí, recuerdo. No, es que Ciudad del Este es una plaza muy importante, pero ¿sabes cuál es el tema ahí, creo yo? Es que no tenés que atiborrarle a la gente de partido. Si vos haces seguido, ya le pierden el entusiasmo. O sea, llevarle, pero no vaya a llevarle, ¿cómo se llama? Como cuando le empezaba a vender a alguien algo y comenzás con 2 productos, después ya le querés 3, 4, después... No vaya a abusar. No abusar en el tema aquí, de... por ejemplo, aquí falta Cerro, llevarle a Cerro. Y después ya tenés que empezar a ver. Cerro con Moreno Martí. Claro, por eso te digo, sí. ese falta. Y después... Yo ya te dije, Fabio, le dije la otra vez, no sé a quién, los Palmeras contratar para un partido previo al Clásico y vas a reventar. Yo creo que sin Palmera, uno Copa Libertadores, 1.500 millones fácilmente se recauda. Ya sí, pero Johnny, vos, bueno, hermano, vas a recaudar otros 500 millones más con el precio de la entrada y los Palmeras. Ese fue el tema. Eso nomás te dije, Johnny. Sí, entiendo perfectamente. Es un club, no vas a cobrar lo mismo. ¿Entendés? Y hacer tu VIP, cuera, y eso, tu famoso VIP y todo eso. Pero el hincha no va a quedar, porque eso quiere decir que va a tener que ser más cara la entrada. Eso es como cuando vos te fuiste totalmente de forma aleatoria y te dicen, ¿y por qué me cobras? No, porque hoy toca tal banda. Y dices, no, pues yo venía acá para tomar un café, para tomar una cerveza. Y no. Aparte, Daniel, la gente va a querer ver el clásico. ¿Qué? Aparte, el espectáculo te dura. No, que te va a durar. Si uno quiere que vengan los Palmeras, que sea cuando se juegue contra Colón. Si los dos juegan justamente contra el equipo Santa Fe. No, hablando de eso de la nueva olla, está el presidente de Cerro. Yo creo que ahí, por ejemplo, porque el escenario da. Y de hecho, lastimosamente se entró nomás en el tema de la pandemia. Cerro tiene la forma de albergar grandes recitales, ¿verdad? Ya, hay uno confirmado que el de Bad Bunny, que va a ser para noviembre, creo, octubre-noviembre, confirmado en Cerro, y hay otro que
está por confirmarse y que puede ser muy importante. Estamos con el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapá. Presidente, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un abrazo a vos, a todo el equipo que te acompaña. Bien, bien, presidente. Bueno, estábamos hablando acá de lo que el interés que concita este grupo G de la Copa Libertadores, algo realmente que si uno pensaba desde el punto de vista futbolístico, de marketing, de recaudación por todos lados, por donde lo mire, es fantástico. No sé qué pensamiento tener al respecto. No, ninguna duda, con nuestra propia gente, que ya podríamos llenar la olla, se suman grandes equipos como Peñarol, Olimpia, ¿verdad? Y también el taquillador equipo de Santa Fe. Así que el Colón, como dije, va a pelear seguramente de la mejor manera este grupo G. Muy atractivo, no sé si llamarle grupo de la muerte, pero creo que es uno de los grupos más homogéneos aparentemente, ¿verdad? Que están muy aproximados unos equipos de otros y es una oportunidad brillante de no solamente de lucir el estadio, sino de lucir el país, ¿verdad? Que vengan los extranjeros, que pasen bien, que tengamos un gran desempeño deportivo, que es lo más importante dentro de este proceso 2022. Y bueno, que sea una fiesta increíble, con clásicos ida y vuelta, estadios llenos. Yo creo que se viene algo fantástico y hay que aprovecharlo y hay que estar bien despierto para aprovechar las oportunidades. Sí, sin duda. Presidente, el tema de ser cabeza de serie, ¿eso vos lo pensaste en algún momento o fue un pensamiento que lo esbozaste así públicamente en algún momento? No, en otra oportunidad, si me cambió de formato, una Conmebol podíamos ser cabeza de serie como Paraguay 1, era lo más lógico, ¿verdad? Lo terminamos sin ser. Pasa que los países se adecuan a las normativas. Participa solamente la asociación como socio, pero los clubes son socios lejanos, ¿verdad? Entonces hay que entender que eso lo decide la Conmebol, así que nosotros sencillamente nos adecuamos al sistema, pues no tenemos otra alternativa. Y bueno, este grupo que se viene es un grupo realmente hermoso que si era de otra manera no hubiésemos tenido, así que tenemos que verlo como una oportunidad muy importante para todo el fútbol paraguayo, para los tradicionales rivales y también para los equipos importantes que vienen de afuera. Sí, presidente, la otra vez vi un reporte y estábamos compartiendo en redes sociales y realmente para lo que es el torneo local, vi un reporte que el mismo Club Cerro Porteño había hecho con respecto a la cantidad de espectadores y la recaudación que ya ha tenido hasta ahora en el campeonato local, y realmente era un monto muy importante para lo que es el acompañamiento de un club, o sea, es el equipo que más está recaudando a nivel local en el torneo paraguayo. No estoy recordando ahora mismo la cifra, pero creo que eran algo así como ya 2.000 millones de guaraníes a lo largo del campeonato, de la fecha que se disputaron hasta ahora. Sí, así mismo, son más de 2.000 millones de recaudación, y más que nada, eso también es la respuesta del pueblo cerrista. Gracias a ellos tenemos un promedio importante que nos ayuda a tener ese liderazgo, más el estadio, mayor capacidad. O sea, son factores importantes que muestran que vale la pena tener una infraestructura y que cuando el manejo es claro y transparente, también podemos tener la respuesta del pueblo. Que pone interés en su partido, que dice presente, que viene alienta de principio a fin, sea cual sea el resultado. Y bueno, yo creo que es una realidad, es una realización lograda y ya terminó esa etapa de obra, así que ya vamos a hablar de solamente proyectos deportivos para ver si nos toca hacer un gran campeonato para el cual se trabajó en estas vacaciones, tuvimos buenas adquisiciones, o sea, muchos factores que suman, que queremos ver ahora los resultados, ¿verdad? Hay que correr mucho igual, nadie garantiza resultados, pero hay que poner el esfuerzo y la concentración, la mentalización en lo que se viene.
Presidente, ¿qué reporte tenés de Robert La Pantera Morales? Bueno, Chiquillazo está regresando del interior, quiero decir, hoy, ya estará por acá, para la práctica esta tarde. Mientras se inflama la lesión, también se le dio permiso a Robert para ir junto a su familia al norte, a Concepción. Así que, bueno, hay tiempo mientras se desinflama a tomar la mejor decisión con relación a su operación y después de su postoperatorio iniciar ese proceso intermedio, por no llamarle largo, de recuperación, donde la parte fundamental la pone el propio jugador, ¿verdad? La decisión más acertada se va a tomar en participación del cuerpo técnico, médico, y decidimos si se opera a nivel local o en el exterior. Pero está todo previsto, se define en pocos días. Presidente, sobre el punto, al ser un jugador que se lesiona estando en el servicio de la selección, todo este tiempo parado, ¿se encarga la asociación o hay un porcentaje o es Cerro Porteño el que se tiene que hacer cargo de Morales? No, toda la vida se hicieron los clubes hicieron cargo de los costos del jugador, de sus sueldos, salarios y demás lleva. Evidentemente nunca discutimos eso, pero siempre fue una carga para los clubes, porque el jugador no por supuesto no juega y tiene un salario importante. Más allá de ellos, hoy estamos Daniel trabajando en esa recuperación. Luego veremos qué podemos hacer al respecto, qué normativas hay, qué no hay. La predisposición de la APF ha sido muy buena con relación a la respuesta que esperábamos, por supuesto, del presidente, esta predisposición, ¿verdad? En el caso de Robert, para ese trasladado al exterior y todo eso. Pero como es un tema más interno del club, vamos a resolverlo como corresponde desde adentro y luego seguramente participaremos a la asociación. Pero la prioridad es tomar la decisión desde adentro, porque adentro se maneja el club y es un jugador del club, ¿no? Doctor, el club después de la selección. Tuvimos la fortuna de que venga sano, como otros varios ya que vinieron rotos de la selección, pero todos quieren jugar en la selección, hay que tener en cuenta eso, y nosotros no podemos limitarles. Todos quieren vestir la casaca, la roja, y eso es muy importante para un jugador. Entonces siempre vamos a estar un poquito en riesgo en ese sentido. Doctor, ¿charlaste con el presidente del Olimpia, con Miguel Cardona, o ya está todo decidido con el tema de la distribución de las entradas? El primer clásico en el Defensores, donde Olimpia es local, preferencia el partido de vuelta como en el clásico del torneo local, la Petengil, o habría una posibilidad de ampliar el sector visitante para los dos partidos? Bueno, nosotros tenemos comisión directiva hoy, ¿verdad? Así que vamos a plantear en comisión directiva primero, porque está dentro del departamento de fútbol y cuerpo técnico de la opinión que tenemos que llevar directiva para que los mismos también tengan una información de adentro, ¿verdad? No a través de la prensa. Y eso es muy importante. Veremos qué es lo que se pretende o se ofrece, estudiando la capacidad del norte y lo que son las bandejas del cerro, las bandejas de novena. Y así vamos a ir analizando en este corto tiempo y lo antes posible para poder decidir cómo negociar eso. En principio somos visitantes y bueno, cuanto más gente podamos meter en nuestro club, más cerrista, para mí mejor. Yo había manifestado eso. Yo creo que, como dije, consultar con el cuerpo técnico y principalmente con la comisión directiva para poder dar no a esas negociaciones que están recién comenzando. ¿Y tu postura personal cuál es? A mí me hubiera gustado compartir por lo menos 5.000 visitantes por partido. ¿Vale? O sea, tu idea es, por ejemplo... En este caso los visitantes somos nosotros. Pero como no tengo la capacidad que me van a pasar exacta de lo que es norte, en el Defensor del Chaco, vamos a tener que ver esos datos como inicio de una negociación de capacidad para que no seamos menos en ningún lado, por lo menos porcentualmente hablando.
Pero, o sea, si los números se encuadran, si no hay si no hay un desequilibrio, vos sos más partidario que en el clásico del Defensores sea todo el sector de gradería norte y en el partido de vuelta que sea novena, siempre y cuando sea, o sea, los números estén con el porcentaje correspondiente. Sí, es una cuestión también no es una cuestión proporcional, o sea, no es por capacidad de estadio, es claro, porcentaje. Es cantidad de hinchas porque de qué vale entregarle a Cruz Olimpia todo lo que es novena, o una parte cuando la otra ya no se puede utilizar por seguridad, ¿verdad? Entonces hay que hacer bien, eso ya se encarga del ingeniero Miguel Duarte, encargado de logística del club, está viendo todos esos datos para presentar hoy, y bueno, vamos a ir analizando todo eso, hay tiempo, yo creo que si no definimos hoy, sería mañana, para ganar tiempo y también para que puedan ya está la entrada en venta y todo eso. Sabemos que tiene trabajo una organización y respetamos también que en este caso a tradicionales rivales harán eso y vamos a buscar no complicar en ninguna demora al respecto. Doctor, te saluda Fabio. Una consulta con respecto a lo de Carrascal. ¿Cómo está eso? ¿Ya la negociación avanzó bastante? Ya hay un preacuerdo, Fabio. Ya hay un preacuerdo y el mismo consiste en un arreglo general del 100% de su pase. Así que vamos a echar duro. En esa etapa todo es difícil, ¿verdad? Económicamente. Entonces pedimos unos días para poder cerrar ese acuerdo. Pero nosotros tenemos hasta el 30, creo que de junio o de julio, tiempo para hacer uso de la opción. Sin embargo, queríamos hacerlo antes que empiece la Copa, también para demostrarle al jugador que Cerro puede anticipar el compromiso y más todavía vamos a estar convencidos de la entrega que tiene el jugador en la cancha, que es lo que más necesitamos, principalmente en esta partida de Copa. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Preguntarte, ¿hubo cambio de community, castigo o qué medidas se tomó al respecto de...? Porque te escuché y leí que estuviste muy molesto por el posteo del último viernes en relación a la manera en que se posteó los rivales y principalmente el tema Olimpia en la cuenta de Cerro. Sí, un tema menor, un tema menor realmente, pero para darle la importancia que corresponde, ya dije cuando hablé con todos los medios el sábado, llamé la atención, pedí que existía disculpa o que sencillamente no tenemos que hacer nada que vaya detrás de los principios de un club tan importante como el nuestro, de respeto a eso, también nuestra institución tan importante. Presidente, para no sacarte más tiempo. No queremos en eso porque finalmente yo leí, pero creo que en esos detalles también radica el mensaje que tiene que dar un club. Nada más que eso no fue un mensaje dirigido por la directiva, ni mucho menos, por eso la molestia. Y aunque yo sí algo chiquito y muy jocoso, tenemos que respetar los mínimos detalles. Está muy claro, está bien. ¿No hay posibilidad de traer a otro delantero ante la lesión de la Pantera Morales, presidente? Es un tema que nos toca nos toca el tema. Seguramente ya va a conversar con los delanteros que tiene, Moreno Mati, Hacho Diego y seguramente Fernando Romero. Yo creo que tenemos un buen banco en ese puesto y en la medida que el equipo empuje por los laterales y las diagonales, nosotros vamos a tener muy buenas posibilidades con lo que tenemos, ¿verdad? Ese es un pensamiento mío. Pero como tampoco el profe ha pedido nada ni insinuado nada, entiendo que ya no quede foráneo en su plantel y menos de los 45 minutos, ¿verdad? El primer tiempo. Tal vez en alguna otra fase o lo que sea, habría que ver. Pero hoy cualquier jugador que venga acoplarse a Cerro no es fácil, y está demostrado que un jugador que recién llega rinde a media primer semestre o no rinde todo lo que debía rendir. Vamos a ver, es una pregunta técnica para el técnico, pero por de pronto no hay ningún pedido y yo respeto el punto de vista. Sí, o sea, por de pronto no pidió Chiqui. Presidente, pasando a otro tema que me parece un tema clave, importante,
y principalmente escuchar una voz autorizada y de un club tan importante como Cerro. El tema de qué pensamiento tenés con respecto a el anuncio que hizo Robert Harrison de su salida y que ya no va a continuar, no va a buscar la reelección, que él cierra un ciclo. Habló del tema selección paraguaya, que no se dieron los resultados. ¿Y qué análisis haces de la presidencia de Robert Harrison, del presidente actual de la APF? Bueno, primero que nos tomó por sorpresa en su momento. Nadie esperaba una declaración del presidente donde prácticamente estaba pidiendo el fútbol, ¿verdad? La postura de Cerro es muy sencilla. Esa postura del presidente en su momento, que respetamos, también se vio modificada, porque al principio iba a ir unos meses, podía pedir permiso. Sin embargo, él ratificó 2 semanas después, o menos que eso, que llegaría a fin de año o a fin de mandato, ¿verdad? Y eso falta un año. Entonces, automáticamente, cuando eso se produce, creemos que el presidente Robert Harrison puede cambiar de opinión, o a lo mejor los vicepresidentes le están pidiendo que más a fin de año, más adelante, lo que pasa. A mí lo que me gustó fue la selección paraguaya, los cambios que hicieron los Barros de Queloto. Me gustó la dinámica, la fuerza ofensiva y la rapidez del equipo, un equipo eliminado que entra a la cancha para cumplir su partido y lo cumple. Pareciera que la presión, cuando no existe mucha presión, se juega mejor, ¿verdad? O sea, presidente, vos como presidente de Cerro, ¿no verías o te gustaría que si hay una mayoría que le pida a Robert Harrison que continúe, no estarías en desacuerdo con eso? ¿Cerro apoyaría la continuidad? No puedo opinar en forma personal. Primero, que el mandato termina. Segundo, es que si no es candidato, ¿quién sería? Habló de Figuereo, el ingeniero Luis Petengil también habló con nosotros, tiene interés en su candidatura. Pero como dije, si no se retira, el presidente Harrison, yo creo que le maneja el fútbol políticamente muy bien, aunque porque antes no la llevó bien. Hay que entender que el esfuerzo estuvo, y si hemos bajado el rendimiento con los jugadores un poco más grandes, tal vez el cambio haya tenido que ser. Cuando vino Barros Queloto había que cambiar gran parte del plantel, ¿verdad? Pero que hay muchos jugadores que se molestan por eso. Son puntos de vista que tenemos que intercambiar con ustedes, los especialistas en prensa, en lo que es un plantel, en lo que es una selección. Yo creo que esto que pasó habría esperanza, ¿verdad? Y como no hay donde probar eso, a lo que Paraguay después del Mundial haga alguna gira y más hierba, el paso para corroborar eso es largo, y las decisiones son ahora. Entonces, dejemos que la cúpula de eso vaya decidiendo eso. Nosotros hace menos de 2 meses arrasamos una asamblea, entonces tenemos una responsabilidad enorme con la mitad más uno, que es lo que realmente hemos asumido nosotros, ¿verdad? Y ver de reojo lo que pasa en la APF, porque nos importa que Paraguay juegue mundiales a nivel juvenil después de esta pandemia. Que termine, que no termina, pero que también, mira, que nuestros chicos tengan la oportunidad, aunque no creo que sea el mejor momento por el parate que tuvo el fútbol paraguayo a nivel formativa, Sin embargo, para el 2023 deberíamos tener nosotros una presencia importante a nivel juvenil y poder proyectar lo que alguna vez hicimos, ¿verdad? Y subir desde los chicos un plantel que venga creciendo para que pueda llegar a la selección muy afianzado. Eso no son sueños, ya ocurrió, ¿verdad? Y puede volver a ocurrir, así que ojalá que eso te pueda dar, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Sí. Presidente, ¿cómo te cayó y qué pensás sobre el tema de la barra organizada que fue sancionada por 8 meses? Todas las facciones del Club Cerro Porteño fueron sancionadas. Y eso es un error porque las facciones principales
la barra, el Cerro Porteño tiene 2 barras organizadas, la plaza y comando. Sí. Y ninguno de los integrantes de esos grupos fue parte de este problema. Entonces, como nosotros tenemos las cámaras a vigilión de altísima definición, nosotros mismos hemos identificado a los culpables, ¿verdad? Y eso se tiene la fiscalía. Basta con eso para saber quiénes son y quiénes no son, ¿verdad? O sea, quiénes están y quiénes no. Por eso, es un error, Cerro va a apelar, pero va a mostrar eso hay que mostrar, no es bla bla bla. Y bueno, evidentemente es como que sancionar la Cerro es una novedad importante. No se dan cuenta que le están castigando al club organizado del Paraguay de todo punto de vista, y que algunas cuestiones que se den de vez en cuando, que pueden ocurrir, es perfecto. Hay que primero identificar quiénes son y qué hacen, y ahí prohibir, cortar. Nunca fuimos cuates de ninguna barra de ningún tipo, ustedes saben. Pero cuando ocurre, tampoco tiene que pagar, grueso puede pagar los platos rotos. O sea, no hay equilibrio en la decisión. Seguramente no habrá mala intención, pero a lo mejor ya tenían que ir a almorzar y ya era tarde, tenían hambre, no sé. Me imagino que se trata de un grupo colegiado de mucha capacidad. Hay veces que los fallos no muestran esa capacidad, al contrario. Pareciera que había que firmar algo contra Cerro y ya está, ¿verdad? Vamos a defendernos y vamos a mostrar quién fue, quién no fue, para apelar de esa manera. Es la sanción que es, para mí, más que absurda. Te comento, presidente, que acaba de confirmarse el viernes 1 de abril el partido Cerro Porteño 2 de octubre. Se programó 18 horas en la nueva olla azulgrana. Y ese mismo día, viernes, va a jugar Resistencia ante Olimpia 2015 en el Defensores del Chaco. Entonces van a tener tiempo de encarar el próximo martes el partido de Copa Libertadores de América. Y importante el dato que nos estás brindando, entonces la idea tuya, y me parece que es lo más equitativo, ¿verdad? Dar una parte que es la parte norte para Cerro cuando juegue visitante, y cuando juegue local le das la parte que le corresponde, la zona sur al Olimpia, y entonces a ley pareja, como se suele decir, nadie se queja, ¿verdad? Yo creo que sí, considero importante el primer título para este viernes, sencillamente para que los equipos tengan un día más de recuperación, son 3 días para recuperar, ¿verdad? Así que lo que sí va a ser una gran fiesta, queremos estar al 100%, y celebro también este título que es favorable a ambos equipos. Sin dudas. Bueno, presidente, muchísimas gracias por atendernos, vamos a seguir en contacto siempre, y bueno, ¿querés decirle algo en especial al público del Cerro Porteño que te está escuchando en todo el país y el mundo? ¿Algo que quieras acotar, algo que no te hemos preguntado? Solamente que estamos bien, Bruno. Vamos a sobreponernos del golpe de Robert Morales, ¿verdad? Que es un golpe muy importante por la forma de jugar, delanteros diferentes. Y bueno, estas cosas ocurren, el chico ya está mentalizado de su pronto retorno dentro de los límites que existen, y que bueno, tenemos a creer, a apostar, a soñar y a correr. Un abrazo ciclónico a la mitad más uno y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Juan José Zapac, presidente del Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, interesante lo que acaba de decirnos el presidente de Cerro con respecto a la organización del Clásico. A mí me parece que es lo más razonable, ¿verdad? O sea, lo que pasa, Bruno, es que si choca la logística con el porcentaje, ahí va a ganar el porcentaje. ¿A qué voy? Si Gradería Norte tiene, ponele el 25% de la capacidad de Defensores, y la avenida y la Gradería Novena tiene 25%, no hay ningún problema. Ahora, el problema va a ser... vamos a números. Según lo que yo la última vez que había preguntado, el Defensores del Chaco, Gradería Norte y Sur tienen la misma capacidad, 7.500 personas. Pero te estoy hablando de 7.500 personas así bien apretujadas. Entran 7.500 personas. Ahora vos me puedo decir, no, si es por seguridad es menos. Ponerle 6.000. Ahora tenés que ver en Novena. Claro.
yo creo que el estadio de Cerro tiene más capacidad, evidentemente. Pero yo voy al pero tema del vamos porcentaje. a entrar en esas cosas de y en esa van a entrar 400 menos, 500 menos. Decía el presidente que hay una bandeja que no se va a poder usar en si es que le dan a Olimpia novena, una de las bandejas no se va a poder utilizar porque va a ser un pulmón de seguridad, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver cuántos entran en esa primera bandeja. Yendo al número de Bruno, supongamos que redondeando es 6.000. ¿Cuánto es de Cerro? ¿Cuál es la capacidad de novena? Claro, pero no es solamente la capacidad, sino que van a decir cuánto come en el porcentaje del total. Porque si vos me decís que, supongamos que el Estadio Defensores del Chaco es para 30.000 personas y es 6.000, bueno, entonces te da un 20%. Y si vos me decís, no, pero novena, supongamos, novena más Petengil te da, no sé, X número que es el 30%, ahí Cerro va a decir, no, espera, yo tengo 20 y yo te tengo que dar 30. Y si al revés, Olimpia va a decir, espera, yo te tengo que dar 30 y vos 20. Por eso la charla ante la consulta que le hacía el presidente de Cerro era porcentaje, no, era capacidad. Ahora, porque uno dice, desde la logística, uno cree que dale todo, porque si no entra en esa de no, pero del todo te tengo que dar un 70% por el tema del pulmón. Pero yo creo que se va a entrar en esa de que se puedan dar los números para que ambas partes se sientan satisfechas, porque el que cree que no, espera, acá me estás engañando o acá vos estás sacando ventaja, no se va a dar. Y creo que vamos a terminar en la de preferencia E para Cerro y la Juan H. Petengil para Olimpia, que es, o sea, pero esto surge porque uno dice, hasta eso va a ser raro en el Defensores del Chaco, tener un clásico donde todo norte sea de Olimpia, por ejemplo, y que esa zona que es muy de partido internacional, hasta de selección, sea para el sector visitante. Y esa es la tradición que no quiere romper el doctor Zapac. Él quiere norte para hacerlo. Y es categórico que quiere ese lugar. ¿No? Y de acuerdo a eso, ir estudiando qué es lo que puede pasar con la capacidad, con esos porcentajes que hablabas, Dani. Que si Olimpia le da 5.000, va a querer después, por la capacidad del estadio, 8.000, y en fin, pueden haber muchas diferencias en cuanto a... Si yo soy Olimpia, y si Cerro me dice, bueno, 5.000 te doy 5.000, no, espera, el estadio es más grande que el Defensores del Chaco, entonces yo te estoy dando el porcentaje, no te estoy dando lo nominal, entonces lo ideal sería que la estructura apoye. Pero la bandeja de arriba, no vamos a sacar la capacidad de la bandeja de arriba. Claro, sí. Entonces te hacen unos números que ya otra vez no van a llegar a ser equitativos seguramente, porque falta una semana para el clásico. Voy a tener que poner en venta la entrada. Falta poco. Claro, no es que faltan 2 o 3, como aquel primer clásico donde se hizo eso, después Olimpia le dio algo similar y después se rompió el acuerdo. Entonces ahora mueve. Acá lo seguro era 1.700 y 1.700, ahora Cerro quiere otra cosa. De hecho, hay una reunión de la comisión directiva. Y después del último clásico, Olimpia no estuvo muy conforme con la distribución. Pero los pulmones no, los pulmones de seguridad se van a hacer en los dos estadios, o sea, eso va a restar, va a tener la merma sí o sí en los dos lugares. Lo que pasa es que si es Defensores del Chaco, por eso cuando vos decías el tema de 6.000 es que más o menos 1.000 lugares sería el pulmón de norte con plateas, porque desde el lado de preferencia tenés un pulmón natural que es la estructura. Y en el tema de si le dan eso, Olimpia va a pedir, espera, yo no me puedo quedar satisfecho con la Petengil nomás, dame novena. Y si vos decís, espera, novena no te puedo dar todo porque allí sobrepasa, porque hasta por seguridad, yo no creo que por ejemplo le den arriba para Cerro y abajo para Olimpia. No, eso no se puede. No, entonces voy a decir, espera, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar como pulmón la Juan H. Petengil, voy a dejar vacío ese sector y te doy novena, siempre y cuando el porcentaje esté de acuerdo al porcentaje de ese sector de Galería Norte. O sea, se van a jugar con las dos cosas, tiene que coincidir porcentaje, no nominal, porcentaje y el tema de la logística y la seguridad. Bueno, interesante, muchas cosas. El tema de Robert Morales van a definir, ahora le dieron licencia para que vaya con su familia, esperan la desinflamación para tomar una determinación si se opera acá a nivel local o afuera. El tema Carrascal también va a comprar el 100% del pase. Va a comprar el 100%. Preparamos un resumen, Obi, por favor. El tema de Robert también medio que dejó que... Y lo de Robert Harrison, la parte, dijo, políticamente, Robert Harrison manejó muy bien la APF. Deportivamente,
no le fue bien, pero ahora, con esta renovación y el trabajo del DT de Paraguay, hay que esperar hasta fin de año, dijo. Textualmente estoy diciendo lo que él dijo. ¿Y lo que dijo de Petengil? Habló con nosotros, dijo. Sí. No dijo, le llamamos o propusimos su nombre. Luis habló con nosotros, dijo, en un momento dado, cuando le preguntaste. Sí, y lo que dijo él, no, acuérdate que Petengil también dijo la otra vez, vamos a esperar porque... Y después le preguntamos, pero ¿y Cerro no, Cerro le va a apoyar a Harrison si va a continuar? Claro. Así dijo el propio Petengil. Por eso está supeditado el tema de su presentación a la continuidad o no de Robert Harrison. No, si continúa no se va a presentar Petengil. O sea, si Cerro apoya a Petengil es porque Robert no se va a presentar. O sea, el fichero político está allí bien claro, pero fue el propio Juan José Zapac quien colocó en la misma categoría a Figueredo y a Petengil, que son los candidatos. Siempre uno coloca el asterisco. Sí, es que no sé si hay que escuchar bien esa parte. Si es que no continúa Harrison, dijo, ¿verdad? Que es el mismo discurso de Luis Petengil. Que es el mismo discurso de Luis Petengil. Esperemos hasta fin de año, dijo, ¿verdad? Porque yo más o menos lo que entonces al final no descarta entiendo eso. Es que por eso dice políticamente manejó bien, pero futbolísticamente, deportivamente no se dio unos resultados, ¿verdad? Que es lo que vale, ¿verdad? O sea, claro, pero lo que después habló, arregló enseguida, habló de ahora hay una renovación con este nuevo cuerpo técnico, con los jugadores, sentarse a hablar. Me da la impresión de que yo lo que como los otros clubes pretenden que continúe entonces Robert Harrison o esperar que él cambie su postura. Acá creo que estuvimos de acuerdo. O sea, ya cruzó ese río. Ya cruzó el Rubicón. Vos decís que ya no retrocede. No, es que si lo hace Robert Harrison. Pero Dani, vos sabés que a mí no me extrañaría porque si los clubes masivamente le vuelven a solicitar o le piden, no sé, o se dan los resultados ahora, no sé, es que todo está cambiante en el fútbol. Porque si vamos a lo deportivo, es que no hay ningún ahora evento para que cambie la percepción. Y los amistosos, partido contra Perú, no sé qué va a pasar. De 12-0 también a mi otra selección, pero no. ¿Pero que cambie la percepción en la gente o en los dirigentes? No, si los dirigentes... O Robert. Los dirigentes tienen una decisión así. No, porque fíjate por ejemplo fíjate que arrancó la B, ¿verdad? Sí. La intermedia va a transmitir todos los partidos. O sea, 8 juegos. A lo que fuimos al tema que quieren los clubes, se está cumpliendo con cabalidad con todo. Claro. Acá el tema es el mundial, lo deportivo, pero sí. A mí no este es un país, a mí tampoco me extrañaría. Porque acá cualquier cosa este es un país donde, claro, donde de repente nació la esperanza. Y el fútbol no está tan lejano de la política, por allí nomás. No, sí, el mismo país. Por eso. Y el mismo actuar de la Pero de la escuchen, dirigencia. vamos a escuchar lo que decía el presidente Juan José Zapac. No es menor, estamos hablando con el presidente de Cerro, Bueno, primero que nos tomó por sorpresa en su momento. Nadie esperaba una declaración del presidente donde prácticamente estaba pidiendo el fútbol, ¿verdad? La postura de Cerro es muy sencilla. Esa postura del presidente en su momento que respetamos también se vio modificada porque al principio iba a ir unos meses, podía pedir permiso, sin embargo él ratificó 2 semanas después o menos que eso que llegaría a fin de año o a fin de mandato, ¿verdad? Y eso falta un año. Entonces automáticamente cuando eso se produce creemos que el presidente Robert Harrison puede cambiar de opinión o a lo mejor lo dice el presidente le están pidiendo más a fin de año, más adelante lo que pasa. A mí lo que me gustó fue la selección paraguaya, los cambios que hicieron los Barros de Queloto. Me gustó la dinámica, la fuerza ofensiva y la rapidez del equipo, un equipo eliminado que entra a la cancha para cumplir su partido y lo cumplen. Pareciera que la presión, cuando no existe mucha presión, se juega mejor. ¿verdad? O sea, presidente, vos como presidente de Cerro, ¿no verías o te gustaría que si hay una mayoría que le pida a Robert Harrison que continúe, no estarías en desacuerdo con eso? ¿Cerro apoyaría la continuidad? No puedo opinar en forma personal. Primero que el mandato termina. Segundo es que si no es candidato, ¿quién sería? Habló de Figueredo, el ingeniero Luis Petengil también habló con nosotros, tiene interés en su candidatura. Pero como dice, si no se retira,
El presidente Harrison, yo creo que maneja el fútbol políticamente muy bien, aunque porque antes no la llevó bien. Hay que entender que el esfuerzo estuvo, y si hemos bajado el rendimiento con los jugadores un poco más grandes, tal vez el cambio haya tenido que ser. Cuando vino Barros Esqueloto había que cambiar gran parte del plantel, ¿verdad? Pero que hay muchos jugadores que se molestan por eso. Son puntos de vista que tenemos que intercambiar con ustedes, los especialistas en prensa, en lo que es un plantel, en lo que es una selección. Yo creo que esto que pasó habría esperanza, ¿verdad? Y como no hay donde probar eso, a lo de Paraguay después del Mundial haga una gira y una hierba, el paso para corroborar eso es largo, y las decisiones son ahora. Entonces, dejemos que la cúpula de eso vaya decidiendo eso. Nosotros hace menos de 2 meses arrasamos una asamblea, entonces tenemos una responsabilidad enorme con la mitad más uno, que es lo que realmente hemos asumido nosotros, ¿verdad? Y ver de reojo lo que pasa en la ATF porque nos importa que Paraguay juegue mundiales a nivel juvenil después de esta pandemia. Que termine, que no termina, pero que también, ¿verdad?, que nuestros chicos tengan la oportunidad, aunque no creo que sea el mejor momento del parate que tuvo el fútbol paraguayo a nivel formativa, Sin embargo, para el 2023 deberíamos tener nosotros una presencia importante a nivel juvenil y poder proyectar lo que alguna vez hicimos, ¿verdad? Y subir desde los chicos un plantel que venga creciendo para que pueda llegar a la selección muy afianzado. Eso no son sueños, ya ocurrió, ¿verdad? Y puede volver a ocurrir, así que ojalá que eso se pueda dar, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. A ver, ya está oficial, lo adelantamos acá en conversación con el propio Juan José Zapag. Viernes 1 de abril, Cerro Porteño 2 de octubre, en la Nueva Olla, 18 horas. Viernes 1 de abril, Resistencia Olimpia 2015. Acá vamos a ver cómo hacemos. Se plantea un problema acá. Vamos a ver, señores, vamos a definir esto ahora mismo. No vamos a estar con especulaciones. Está Johnny con el móvil personal para que nos dé la programación completa. Ariel está muy atento. Johnny, ¿fue virtual? Si no, adelantamos ya, Wilson, pero no sé si Johnny desde Ipaneo otra vez me pusiste. ¿Está de nuevo o es anterior ese mensaje? Ah, ya fue hace rato, bueno. Bueno. Seguimos con los partidos, Bruno. Bueno, ¿y tenés la programación? Sí. Yo quiero que Ariel pase, porque el viernes nosotros... Espera, vamos a resolver esto. Momentito, vamos a parar un poco la pelota. ¿Qué partido vamos a hacer Federico y Chum y quien les habla? ¿Hacemos el partido de Cerro o hacemos el partido de Olimpia? Acá ya veo votos muy... dame 5, Edgar, y definimos esto, por favor. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participad de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales.
Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Los mejores amigos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia y la cocina Dallas. Amigazos que te hacen la vida más fácil. Recomenda a tus amigos la línea entera de electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos, y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, lácteo número 1, la salud de cada día. A ver, señores, vota primero Ariel Julián. ¿Qué partido deberíamos hacer? Olimpia Resistencia. ¿Bajo qué argumento? Momento dulce, cerca de la punta, pasó a zona de grupo. La Copa, claro. Momento dulce. No entiendo yo. Bueno, está bien. No sé. Parece un repostero ya nuestro compañero. No. Momento, no. Vos no estás mirando tus intereses de Cerro Caballuba y de no sé hacer buen partido de Cerro y ya te va más temprano a tu... No, y por eso, pero... No, pues si hacemos nosotros el partido libre, pero nosotros vamos a irnos hasta las 10, las 11 de la noche, vos te vas a ir frescale. No es un interés tuyo personal. No hay ningún interés personal, más que periodístico. Bueno, votó ya él. Entonces tenemos que hacer el partido de Olimpia. A la gente también, que decía la gente en todo caso. Se toca allí y que le hace el lado de la vida. Bueno, me sorprende Ariel, yo no me esperaba eso, sinceramente, dependiendo de quién es, ¿verdad? Bueno, acá es la discusión, o hacemos Cerro 12 de octubre o hacemos Resistencia Olimpia. ¿Por qué, señora? Señor, porque a las 18 el viernes, antes del clásico, el martes ya es la Copa Libertadores, no este martes, señora, el otro martes. Y recién el 25 de mayo es la revancha, la última fecha de la Copa Libertadores. Ahí ya es Cerro de local contra Olimpia. Vota Federico Arias. ¿Cuál equipo ganando puede llegar a la punta? Cerro Porteño. Ahí está mi respuesta. Y así cortito nos vamos a... Claro, un libro. No. El famoso, hablando que vos estabas diciendo, Cerro asalta la punta. Vamos con los votos que se vienen ahora, dale. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas y vos descansás. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos
expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104 y celular 0975-759000. Vota Fabio Martín. Hoy estamos con peligro de gol, a las 9 de la noche, peligro de gol por las pantallas de ABC TV, canal 3 de Flow, canal 3 de Personal, 19 de Tigo. Estamos en IPTV y en Claro también. ¿Qué partido hacemos, Fabio? ¿El de Cerro o el de Olimpia? Partido, para mí, el tercero contra el cuarto de la tabla. Olimpia, Resistencia. Este es Cerro Caballú. Acá hay un convenio para soltar lo más rápido posible y ese viernes encarar, hermano. ¿Cómo es que se suele decir? De pecho de Guarajá, Cerro Caballú, hermano, que yo a las 8, 9 de la noche ya va a estar ahí. Una brisa espectacular y le escuchaba ahí a Brunito, o sea, vas a tener como loco ahí con Federico, o sea, sí, señor, un partidazo, señor Chal. Bueno, hay que analizar el partido. Bueno, vota. ¿Cómo estamos? 2 Cerro, 2 Olimpia, 1 Cerro. A ver, Chum. Yo quiero creer que en nombre de la intriga, de la polémica o hasta de cierto espíritu de trolear, lo de Ariel y lo de Fabio. ¿Qué peor trolear? No, los chicos saben, o sea, esto de, sí, no, ya sé, de molestar, troll, ¿verdad? Claro, sí. Pero, o sea, ¿cómo sostener que cómo es? Está cerca de... no, me parece que cae Maduro el partido de primera hora. Cerro. Sí. Cerro. Porque, a ver... ¿Y Libertad cuándo juega? Sábado. ¿Sábado a qué hora? 18. ¿Tenés la programación completa? Tenemos empate técnico, decido yo, señores. Claro, lastimosamente voy a tener que votar yo. Olimpia ganando su partido contra Reci, sigue ahí en el tercer puesto. ¿Verdad? Y bueno, pero si Cerro gana, va a ser momentáneo puntero, asalta la punta. Ahí está, el título, asalta la punta. Libertad el día siguiente. Sí, señor. Cerro toma por asalto la punta. A ver, Ariel, ¿cómo viene la mano? ¿Sábado qué tenemos? Mira, John inclusive coloca otro elemento. Debut de Sergio Orteman como técnico del 12. Y, como dicen los chicos, y. Bueno, medio que... por lo de Olimpia, vos decís. No, que es otro elemento a favor de Cerro 12. No, ya sé, y por su pasado de Olimpia, por eso, claro, o por qué. Claro, o sea, es otro elemento. Bueno, con Guardiola que venía a dirigir, vos me decís, no sé, viene Guardiola, va a ser un atractivo. Sí, por eso como es por el pasado olimpista, vos estás diciendo. Claro. No, Jürgen Klopp, no, por eso, hermano, no. Es que vos me decís, bueno, sí, ahora entiendo el contexto. Hay una palabra que usan los muchachos ahora, random. Vos sabés que estaba leyendo la otra vez, para entenderle a los chicos, leí las 10 frases utilizadas por los millennials. Ese trolls, por ejemplo, es justamente eso, es cuando alguien te quiere molestar, incordiar, hablar mal de vos en redes sociales. Lo que hizo Ariel con su voto, no pudo, cuando bajo qué argumento y cómo se aguantó la risa lo era. Y random, ¿cómo se entendería? Es que es totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Es una sorpresa, algo. Random, Bruno, o sea, particularmente uso bastante, porque primero viene el que sería una traducción literal, sería al azar. Sí, es entonces como que a la suerte. Claro, es como que viste que no hay una construcción muy lógica. Pero los millennials lo usan en cualquier momento, usan eso. Pero ese es el espíritu. O sea, cuando de repente decís Paraguay, a ver,
El amistoso más random de la historia del fútbol paraguayo fue Paraguay Nacional en el 2014. Austria. ¿Se entiende? O sea, Paraguay Nacional en Austria. Dame algo más random que eso. No existe. Porque no hay ninguna construcción lógica que diga... por ejemplo, ayer la abofeteada que le dio Will... No, eso no fue raro. Eso, por ejemplo, fíjate que hasta ahora se debate y hay un súper argumento de un lado y del otro. Es como que, no, eso lo hizo porque tal cosa. No, pero desde el lado sorpresivo, porque... Random no es sorpresivo. Random es el fuera de contexto. No es Brurey. No es Brurey, no. Es al azar. Bizarro puede ser, pero... Sí, pero... Es más al azar. Por todo lo que pasó en Paraguay con el Asunción y con toda la semana, se utilizó mucho el término random. Por todos lados lo utilizaron porque... Fue una cosa de loco todo lo que aconteció desde... Y bueno, esto de Will Smith fue una cosa de loco, por eso muchos utilizaron la palabra random. Y realmente... Porque fue una cosa sorpresiva. No suele pasar nunca, ¿no? Imagínate vos que entra el tipo y le da un... ¿Y quién fue? Sí, Will Smith que después terminó ganando el rock. ¿Y a quién fue? Claro, sí. Claro, son dos eminencias. Sí, por eso. En Hollywood, imagínate. Imagínate que llega a pasar en el Paraná ese bote su fin de dando. No, por favor, no copiémoslo. Bueno, vota. ¿Quién tiene que votar? Vos. ¿Qué? Vos tenés que desempatar. Bueno, vamos a mi desempate, señores. ¿No completaste la fecha, Ariel? Sábado Libertad, lo que nos interesa, puntero del campeonato. Repetí, por favor. 18 horas, Guaireña Libertad. Guaireña Libertad. 15, Sol de América y General Caballero de Mallorquín. 2 partidos. Y el domingo tenemos a las 18 Nacional Ameliano y a las 20:15 Guaraní Tacuarembó. Bueno, ese domingo ya tranquilo, acá ahí van a estar Wilson, van a estar los compañeros. Yo sé que falta mucho, ¿verdad? Y que puedo decir, no quiero, pero vos sabés que en la planilla oficial figura que General Caballero lo lleva a Carenbrí, a Cerro Porteño. Llamar al presidente Aldama, lo lleva... Sí. Figura estadio Carenbrí, dice. O sea, no lo lleva a Ciudad del Este... No, figura eso. Después está el famoso cambio, ¿verdad? Si estaba el estadio, no, pero en la planilla oficial que envía la PF figura Carenbrí para el sábado 9. 21 ya, o el reloj está mal. No, estamos bien, estamos bien. Qué rápido pasó. ¿Cómo estamos tratando de estándar? No, yo pensé que qué rápido corre el tiempo, che. Bueno, perdón, desempato yo entonces, vamos. Desempato. Sin dudas, el partido que tenemos que transmitir como partido central el viernes. El martes estamos preparando una gran cobertura. El martes con el Superclásico. Sin dudas. El partido que tenemos que hacer es el partido de Cerro Porteño 12 de octubre. ¿Está bien? Bueno, ya está. Tranquilo. Entra el Cerro Caballo ahí, hermano. Disculpame para avisar ya que va a llegar la una. Voy a tu casa, muñeco. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov. Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina
Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo, acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-212891.000. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Apostala, aposta legal, aposta sin riesgos. Muy bien, 13:25, el partido de Olimpia Sol de América. Lo elegimos a Derlis González como la figura. Y sí, porque hoy por hoy es el mejor. Está pasando un gran momento. Es el diferente, porque mejor puede ser Richard, mejor puede ser Antolín, mejor puede ser Olveira, dependiendo de lo que necesite cada partido. Pero en un encuentro donde Olimpia tenía que ganar y tenía muchas bajas, vos querés que el diferente marque la diferencia, valga la redundancia, y hasta el gol que termina siendo mucha confusión. Pero vos te percatabas cuando Derlis la tenía, era distinto. Y allí conectando con lo de la selección, o sea, se nota que pasó algo más de lo que mediáticamente se comentó. Claro, porque futbolísticamente no puede estar afuera. No, increíblemente. Y más porque, más porque Barros Esqueloto ni siquiera coloca el tema de no, pero ya. El mejor ejemplo es lo de Richard. O sea, Richard Ortiz es más viejo que Derlis y dijo, no, yo a él lo quiero, él me va a rendir, le rindió entonces, y aquella vez cuando a González lo puso en la misma categoría de lo de Lorenzo Melgarejo. Claro, porque lo de Melgarejo está grabado, y fue hace poco, ¿verdad? Lo de Melgarejo le pedía a Ovalito Ariel, te lo ponen y escuchá, la pucha, este tipo sí se borró públicamente de la selección, pero lo de Derlis no sabemos cuándo fue, qué tipo de declaración. Derlis tiene una militancia en la selección mucho más importante, desde el 2013 la sub-20 hasta algunos hitos como el gol a Argentina, el gol a Brasil en Concepción, definición por penal después de vuelta. O sea, es un jugador importante. De este ciclo que no fue al Mundial es importante. Entonces, manteniendo este nivel, con la lesión de Morales, que no es igual a Morales, hasta tendría que formar parte de los 7 partidos, de varios de los 7 partidos que va a jugar Paraguay, que yo creo, como estábamos hablando la otra vez, muchos lo van a agarrar para disimular que están haciendo contra Ecuador, contra Uruguay, como antes, ¿verdad? Que al sudamericano que sobraba lo agarraban, por más que no tenga mucho que ver, algunos que le caía a Chile como rival, igual elegía Paraguay, y Paraguay ha sido sponsor de los últimos mundiales, Brasil, ni hablar, y Rusia en menor medida, de aquellos equipos que iban a participar en los mundiales. No tocó jugar contra seleccionados justamente. Fíjate que veía también que en Brasil, la empresa que organiza los amistosos de Brasil y Argentina es la misma, y como que quería canjear el partido de Argentina-Brasil de las eliminatorias, y Brasil lo que quería es que se juegue en Australia o en Asia. ¿Por qué? Porque en el mes de junio Europa tiene lleno el tema de su Nations League, entonces es muy probable que los equipos sudamericanos y de CONCACAF busquen ir al mercado asiático. Por eso el tema de que Paraguay podría jugar con Corea, que es mundialista, y está Japón, está Arabia Saudita. Entonces buscarle un poco la vuelta y repito, o sea, conectando de este muy buen momento del Olimpia a nivel individual. Fíjate, si hace 6 meses le decías que Olimpia iba a ser el equipo que más jugadores iba a aportar a la selección, te iban a decir, no, ¿de qué me estás hablando? Y Olimpia tiene a 4 jugadores, o sea, tiene por ejemplo a Zárate y a Gómez, que hace 3 meses eran desconocidos en el mundo del hincha, de nosotros, y lo de Richard, que es una especie de nueva bandera, que es toda una lección de decir, no es con la cédula, muchachos, no importa que tenga 36 para el siguiente mundial, si a los 31, a los 32 te pone una mano como te dio el jueves pasado, úsalo. Por eso iba al tema de Derlis, o sea, seguramente no fue una declaración mediática, ocurrió algo, pero se debe subsanar porque es un tipo que te marca la diferencia, y además, o sea, siempre estuvo en los momentos importantes de esta generación, lo de Argentina, lo de Brasil que decía Federico, él hace el gol en Venezuela, nuestra primera fecha de las eliminatorias pasadas. Entonces seguir un poco lo que decía Richard después del partido, acá hay que amar a la camiseta, hay que jugar con el ADN del fútbol paraguayo,
para entender un poco lo que significó la jornada de Ciudad del Este, que terminó siendo una ratificación. O sea, no es que Derli venía bajoneado. Derli, el único punto más o menos que se le discutió por lo que le pasó en Lima, donde fallaba situación increíble, pero después, o sea, hoy por hoy se le abrió el arco contra Fluminense allá, el clásico, o sea, porque antes cuando decían, no, mira que le corrieron el arco, voy a agarrar el gol contra el equipo brasileño en Río, o el del sábado pasado, voy a decir, no, está ahí en racha, y después la fantástica definición ante Jan para cerrar el clásico pasado. Claro, estamos hablando de un jugador que sin dudas acompaña el nivel ahora con goles que le faltaban, y estamos hablando de un jugador que se volvió clave para la estructura de Olimpia de mitad de cancha para arriba, porque Derlis es sin duda el diferente, el que le pone la adrenalina, y sobre todo es el jugador que genera todo tipo de acciones recostado en cualquiera de los sectores de ataque de Olimpia, y está bien acompañado también. Olimpia tuvo volumen de juego, tuvo oportunidades, fue superior en lo futbolístico a un Sol de América que, no digo que fue mezquino, pero no tiene muchas armas. Es un equipo que endeble, un equipo que no genera muchas situaciones de gol, y desde ese punto de vista no lo incomodó a Olimpia en el partido. No es que estuvo amenazada la victoria de Olimpia, más allá del esfuerzo que hizo el equipo rival. Estamos hablando de un equipo que ha ganado mucho en cuanto a volumen, a la hora de jugar, creó muchas situaciones de gol, y me parece merecido el triunfo de Olimpia el sábado ante Sudamérica. ¿Ya tenés planeado dónde viajar en Semana Santa? Elegí el destino y con tu tarjeta de crédito de Visión Banco abonaste en 18 cuotas sin intereses en tu aerolínea o agencia de viaje preferida y disfruta de tu próxima aventura sin preocupaciones. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol, Pechugón Ram 2022 5K, Granja Avícola La Blanca S.A. estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022, domingo 13 de abril, 7 horas, Parque Iguazú Metropolitano. Corre caminata, las inscripciones están abiertas al público en general. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Marathon Club, con la distancia de 5 kilómetros para mayores de 18 años y distancias alternativas para niños de 7 a 12 años. El costo es de 100.000 guaraníes para adultos y 50.000 guaraníes para niños. Pueden inscribirse a través del sitio web www.pmcpy.org. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Escucha esta super oferta: celular Xiaomi Redmi 9A de 32 GB, precio normal 18 cuotas de 159.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Julio César Cáceres. Bueno, las sensaciones después de este partido, por un lado contento por el triunfo. El equipo creo que jugó bastante bien, generando muchas situaciones de goles que no pudimos concretar, y el rival siempre buscando también el error nuestro, ¿verdad? Creo que contando, el rival tuvo una o dos posibilidades durante 90 minutos. Generamos mucho que no pudimos ser certeros, pero lo importante es que ganamos. Lo malo es que tuve dos lesionados, jugadores que importantes para mí y para el plantel, porque somos un plantel bastante reducido, y eso es lo que más uno puede lamentar, ¿verdad? ¿Cree, profe, que el resultado incluso quedó corto por lo que propusieron, por la cantidad de goles que tuvieron, por las chances creadas el día de hoy, profe? Sí, para mí sí, ¿verdad? Estando ahí, mirando todas las oportunidades de goles que tuvimos, tanto el primer tiempo, que no tuvimos esa certeza, ¿verdad?, de poder concretarla, ¿verdad? Entonces se nos complicó más en el sentido que estuvimos un poquitito acelerados. Después el equipo trató de jugar, generó hasta que pudimos llegar al gol, ¿verdad? Un gol bastante trabado, pero después tuvimos oportunidad de organización de juego que no lo pudimos concretar, y así también se va motivando el rival, ¿verdad?, que nos presionaba constantemente. Nosotros nos equivocamos a una vez, pero
en general el equipo se comportó bien con las modificaciones que tuvimos ahora por las lesiones. Quizás esta fecha FIFA no se pudo aprovechar para un descanso total de los jugadores. ¿Hay un plan especial para descomprimir un poco esa cantidad de partidos que viene jugando el plantel y mirando un poco lo que se viene ya de aquí en el próximo mes, donde está el torneo y la Copa Libertadores? Sí, tenemos una planificación, lo cual lo vamos a hacer. Creo que esta semana lo vamos a ir implementando ya con algunos jugadores ya para retocar un poquitito, ¿verdad?, la fuerza, porque nosotros tuvimos muchísimo desgaste en estos primeros 2 meses y algo, ¿verdad?, de competencia de cada 3 días. Por ahí era una semana ideal para nosotros, esta que era para descansar y trabajar, no lo tuvimos porque teníamos que jugar este partido. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Sabemos el calendario que tenemos, lo vamos a planificar, lo que veníamos hablando ya con el cuerpo técnico, y lo vamos a hacer porque necesitamos cuidar y trabajar con algunos jugadores para que también ellos puedan tener también la plenitud y la fuerza para poder soportar todos los partidos que vamos a disputar. ¿Te da tranquilidad el hecho de estar cubierto en el centro de la cancha? 2 ausentes hoy, Richard Ortiz, que hizo un partidazo con la selección, y Marco Gómez, y aparecen Hugo Quintana y Eduardo Orsuza, 4 jugadores para 2 puestos. No, la verdad que bastante tranquilo. Lo de Orsuza ya venía haciendo muy buenos partidos hasta que tuvo la lesión, ¿verdad? Eso apareció también la oportunidad para Gómez, que hizo un gran partido también, y entonces tanto Orsuza como Quintana venían siempre entrenando bien, esperando siempre la oportunidad de jugar este tipo de partidos. Contento porque han hecho un gran trabajo de vuelta, y eso para nosotros es muy importante y nos alivia, ¿verdad?, de tener opciones en el medio. De ahora además es buscar también las opciones que lo de hoy, ¿verdad?, de 2 centrales que nos han lesionado, que no es fácil, pero como dije recién, trataremos de ir modificando y viendo y daremos siempre oportunidades también para los jugadores para que puedan jugar. ¿Cuál es su análisis sobre el sorteo de la Copa Libertadores? En el grupo que le toca a la Olimpia, allí la presencia de Peñarol, de Colón y Cerro Porteño, este superclásico que vamos a tener ya inmediatamente el 5 de abril, Julio. Bueno, el análisis es normal, como todo equipo, todo cuerpo técnico esperando siempre, queriendo saber siempre a qué grupo y con qué equipo vamos a jugar. A mí me parece genial tener a 2 equipos grandes de Paraguay en un mismo grupo, ¿verdad? Va a ser lindo, nosotros vamos a prepararnos, sabemos todas nuestras limitaciones con todos los partidos cargados que tenemos, pero siempre vamos a tener esa ilusión, esa endereza de poder enfrentar estos partidos, y lo vamos a esperar cada uno con su momento y su tiempo que van a ir llegando. Ahora voy a apuntar lo que va a ser el próximo partido del campeonato local, y después ya planificaremos los partidos de Copa. ¿Cambia algo los planes viendo el grupo que te tocó? Si te modifica algo en lo que pretendías hacer el fin de semana en la siguiente fecha del campeonato, profe? Bueno, nosotros, como me había preguntado tu colega, ya tenemos algo planificado, ¿verdad?, que vamos a realizar esta semana, y lo vamos a hacer siempre también con la planificación, ya mirando el partido del torneo local que vamos a tener primero y después ya el partido de Copa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ese mismo plan. Esperemos lo de Saúl también, que no sea grave también, para tenerle siempre a punto. Y lo de Luis es una fisura, según me comentó el doctor. Eso sí va a llevar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero de momento los demás están en condiciones, sí, siempre cargados de los partidos, pero en estos días seguramente van a recuperar, y en los días restantes vamos a trabajar con algunos jugadores un poquitito de retoque en la parte física, y otro grupo va a estar preparado para el torneo. Profe, ¿cómo estuvo la cancha después de la semana que tuvo, teniendo en cuenta las eliminatorias, la lluvia? ¿Cómo encontró el terreno de juego y si vio que estaba en buenas condiciones para albergar un partido como el de hoy? La verdad, mirando la cancha estuvo espectacular, y más todavía con la gente acompañando, ¿verdad? Un espectáculo así, yo creo que tanto para nosotros como los jugadores, nos gusta venir en el este del país, donde la gente siempre te acoge, llena el estadio. Hoy día el pasado está bien para jugar, y la verdad que en síntesis el campo y la gente estuvieron espectaculares. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país.
Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo. Tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Ford presenta un nuevo mega plan con su nueva SUV, la Ford Territory, ahora en cuotas desde $476 con transferencia gratis y seguro por un año. Llama a Tapero Villal 021-671-900 y consulta por el mega plan de Ford, válido por todo marzo. Bueno, tema selección paraguaya, vamos a las eliminatorias. Mañana vamos a estar en el ojo del continente. Lo de Canadá, qué cosa de loco, ¿verdad? 36 años después vuelve un mundial. Sí. Vuelve y encima... Ahí tenés, Bruno, un ejemplo de random. Vos me decís una selección random en un mundial es Canadá. Sí. Vos sabés que en esa época incluso uno dudaba. Es raro verlo. Que uno dudaba que jueguen bien al fútbol. Me acuerdo porque ese fue el primer mundial, como la otra le decía Dani, que yo vi en serio. Y debuta contra Francia Platini y apenas pierde 1-0. Francia tiene un equipazo, Platini, Tresor, Rocheteau, equipazo. Me acuerdo bien y apenas le gana a Francia a Canadá 1-0. Después Canadá perdió todos los partidos, ¿verdad? Pero le hizo fuerza ya en aquel momento y ahora tiene un equipo. Canadá tiene muchos jugadores afuera. Claro, ahora tiene un equipo. Ahora no. Y por ¿sabes eso, qué le hizo crecer? Esa fue la evolución del fútbol. No, pero ¿sabes qué le hizo crecer? 35 años atrás no tenía nada. La competitividad, porque los equipos canadienses van a la MLS. Sí. Y vos sabés que terminaron primeros en el grupo por encima de Estados Unidos y México. Y le ganó a ambos, pero con muchísima autoridad. Por eso. Y fíjate que también la gente habrá visto a través de las redes cómo Alphonse Davies se emocionaba. Justamente el hombre del Bayern Múnich, que con las secuelas que le dejó el COVID no pudo participar en los últimos partidos por el tema cardíaco. Él es producto de las inferiores del Vancouver, que es un equipo que está en Canadá, pero forma parte de la Major League Soccer. Y allí, ese era el equipo que en algún momento lo quiso a pulpito. Pero fíjatelo, o sea, vos decís Canadá, un país donde el deporte más famoso no es el fútbol, sino es el hockey sobre hielo. Y por eso te decía hace rato lo de random. Hoy, mirando el plantel que tiene Canadá, sí, y hasta ellos hicieron lo que vos la vez pasada mencionabas y lo que le preguntaron a Barros Esqueloto. Dijeron, che, pero nos falta un arquero. Y sí, pero fulano de tal no tiene mamá o papá, porque fíjate su apellido. No, pero él es medio yugoslavo, serbio, croata.
No, pero fíjate, ha de tener un... sí, bueno, vamos a convencerle y que venga. Y así también, o sea, por un lado trabajaron bien las inferiores, pero por otro lado también hicieron el tema de naturalizar jugadores y era el equipo, más allá de que ayer con las victorias que tuvieron Estados Unidos goleando a Panamá y lo sufrido que fue lo de México nuevamente, como que los dos ya están. Estados Unidos lo festejó pensando que ya estaba lo en el Mundial. Debería perder por 6 goles su siguiente partido para ir al repechaje, pero CONCACAF como que también ya tiene... Está definido, sí, o sea, México se asegura el repechaje ya. Sí, pero, o sea, Estados Unidos, México, sí, o sea, Costa Rica va al repechaje. Sí, repechaje para Costa Rica y van ya directo, ya está lo de Canadá, lo de Estados Unidos y lo de México, ¿verdad? Vos sabés que Larín, por ejemplo, este jugador que tiene 26 años, juega en el fútbol turco, en el Beşiktaş, ¿verdad? Davis, que es muy conocido. Después... Lo que hizo Davis en esa Champions sin público fue la fase final. Le fue figura ahí apareció a los grandes ojos del mundo. Ale Silva me dice acá, Ale Silva estuvo en un club canadiense. Ale Silva también. Ale Silva estuvo en el Montreal Impact. Exacto. Son 3 equipos, Vancouver, Montreal y Toronto. Toronto lo tuvo mucho tiempo a Jovinko. Lorenzo Insigne ahora cuando termine va al Toronto. Le van a pagar una fortuna. ¿Sabe cuánto le van a pagar anualmente? 11 millones de euros al año va a ganar. Y fíjate que el récord de venta que hizo el Montreal Impact fue cuando Olimpia le compró a Alejandro Silva. Y hay otro David, Jonathan David. Dani, su entrenador fue el técnico de la femenina primero, ¿verdad? De la selección femenina, su entrenador, para pasar a la... Ah, mira, no sabía yo eso. Vos sabés que Jonathan David, por ejemplo, 22 años tiene, y él juega en el Lille de Francia. Por eso le insistimos, ¿será que los dirigentes nos escuchan a nosotros? Supongo que sí, ¿verdad? Vos mirá la promedio de edad 27.5 tiene Canadá. Estoy mirando acá ahora. El más viejo tiene 26 años. El otro jugador que está, por ejemplo, es... El arquero es el más viejo. Sí. El arquero que te Tajon Buchanan. Ese juega en el Brujas de Bélgica, 23 años tiene. Y el arquero que vos decís, Dani, es Borjan. Sí. Y este tiene 34 años, pero arquero, o sea, claro, yo te hablaba de los jugadores de campo. Claro, pero por eso te decía, él es un jugador que no es canadiense, sino que dijeron, todo bien con los chicos, pero hay lugares donde yo no puedo estar experimentando. Y dijeron, allí está un yugoslavo, un serbio, croata, ¿y qué tiene que...? No, fíjate su árbol genealógico, tiene algo de Canadá. Le llamaron y le dijeron, ¿vos querés jugar? Mucho gusto de la cosa. Perfecto. No, ni sabía el Canadá. Sí, veo acá su hoja de vida. Sivaspor, jugó Ludo Goretz. Sivaspor es Turquía. No, Sivaspor sí es Turquía, pero el otro, el que te dije, no. No, el Ludo Goretz no. Sivaspor primero sí. Porque estuvo... Kaiserpor estuvo... Jonathan Santana. Cristian Rivero también tuvo en un club de ese... Kayserispor, sí. Pero son días, o sea, salen temprano, ¿no? Y este chico, ¿a los cuales se fue al Valle Mineral, no lo compra. Se hizo ahí. Bayer lo compra del Vancouver. Pero a los 4 años. En Vancouver. Ya, habrá sido los 17, 18 años. Jonathan Davis es el goleador del Leeds, tiene 13 goles, gracias a Nelson René. Mira. Incluso tiene más goles que Yilmaz. Sí, el goleador de Turco, el que falló el penal estando 2-1 el partido, ¿verdad? Jonathan Davis nació en Estados Unidos, nacionalizado canadiense. Ahí tiene por ejemplo a un Osorio, que es el enganche, Jonathan Osorio. Por eso te digo, por un lado acá no queremos hijos Jonathan Osorio juega en el Toronto FC. ¿Sabe cuántos años tiene? 29. Este es el que es medio raro. No, pero tiene medio random en el equipo. Ahora ya vamos a usar la palabra esa. No, ese es troleano que quedó medio para que no es millennial, cuando dijiste Ariel y Fabio están troleando, quedó medio... Claro, pero por eso... no, por eso pedí la aclaración. Claro, pero fíjate que en esa votación, justamente los que no están involucrados directamente fueron los que votaron así. Voy un poco al espíritu. Aparte votaron con un tono de voz medio burlón, ¿verdad? Viene de la palabra en inglés troll, ¿verdad? Que bueno, por eso no hablamos de
anglicismos que ya han adoptado, especialmente los jóvenes, nosotros también, ya que somos ya que somos comunicadores. Pero cerrando un poco lo de Canadá, en el 86 sí era un equipo random. Hoy por hoy, con esta realidad, hubo una época donde que Estados Unidos le gane a México era random. Hoy sabes que eso no, y Canadá, desde que arrancó este formato, se sabía que era el mejor equipo de la CONCACAF. Igual creo que, ya que CONCACAF va a jugar contra Oceanía, el cuarto, Costa Rica, el equipo de Keylor, también va a ir al Mundial. No repitan más la palabra random. Demasiadas veces no, ya estamos usando inusual. Ya está, gracias. Edgar, y estamos con el cierre. Declaraciones de Juan José Zapac. Declaraciones de Juan José Zapac. 100% van a comprar lo de Carrascal al final. Sí. Y yo le consultaba a Bruno. Porque, perdón, Dani, en algún momento se había hablado de un porcentaje que se le iba a quedar a la América, creo que era 80-20. 20 para la y al final, entonces va a comprar Cerro el 100%. Pide para que yo ya estoy contando todo. Pero sobre la nota, yo le consultaba al presidente de Cerro, porque yo creo que hay una especie de seguro, que si alguien se lesiona en la selección, hay una cobertura. Dentro de todo acá fue APF, Cerro, y yo no sé cuál es la realidad salarial de Robert Morales, pero imagínate que no era Robert Morales, era, no sé, Miguel Almirón, el que se rompió los ligamentos. Newcastle no le va a decir, vení nomás mi hijo, sabe que yo tengo entendido que la FIFA destina un monto, tipo una especie de seguro, para que las federaciones tengan que pagar cuando los jugadores se lesionan en la selección, para que los clubes puedan protegerse en cierta medida. Acá ya nos envía inclusive la reglamentación de la FIFA y habla del mecanismo de que hay una indemnización. La FIFA indemnizará al club que esté inscripto, aquel jugador profesional de fútbol, a consecuencia de un accidente, sufra una lesión física durante el periodo de liberación para disputar partidos internacionales. Mira, hasta de accidente habla. Por eso. Mira, bueno, sí, Edgar. La nueva Eclipse Full 2022 viene con regalos para vos. Adquirí tu Eclipse Full 2022 en cuotas promocionales desde 429.000 guaraníes y llévate de regalo una hidrolavadora. Visita las más de 100 sucursales de Inverfin o la fanpage oficial de Motostaiga. En las redes sociales, escribinos al WhatsApp 0981-288-828 y encontranos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y en Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Teléfono 492-811. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y
021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro, podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Cumplimos con todos, Ever. Con todos, Bruno. Muchísimas gracias, muy amable. Acá Wilson mandaba los puntos que vos estabas enfatizando, Bruno. El famoso, se toca madera más en Cerro de Pueblo de Morales, pero si mañana a Moreno Martín le pasa algo contra Brasil, es la FIFA, la federación, a través de la federación, quien tiene que hacerse cargo, no Cerro Porteño. Y sabiendo que lo que cobra Moreno Martín no es precisamente lo que cobra Robert Morales. Bueno, no hablamos, mañana vamos a tener tiempo para lo de las eliminatorias, de hablar de las posibilidades. No, porque quedó picando algo. Quedó picando, sí, yo quiero que le pase histórica. Factura a Paraguay, ojalá le haga llorar a estos peruanos. ¿A quién? ¿A los peruanos? Sí. Hay que hacerle sufrir que nos llegue ese maldito gol, ¿verdad? Que tampoco sí. nos tocó a nosotros. ¿A quién es que Roberto Cabaña le imploraba? A Chemo del Solar le decía, dejano, vamos a meter un gol, hermano. Vamos a clasificar nosotros, usted no tiene más nada que ver. Y Argentina se va a quedar fuera de la Copa del Mundo. No. Ayer le comentaba a Federico. 2-2 terminó Argentina, goleó 5-0 y... Colombia. Colombia le goleó a Argentina 5-0. Desde el 3-0 de Colombia contra Argentina, ya Paraguay... 3 nomás necesitaba. Paraguay haciendo un gol ya clasificaba. Y 5 los Lenzo que tocó. Y Paraguay hace el 2-2, un poquito antes de los 30 minutos, y teníamos 15 minutos de gracia. ¿Quién comenzó ganando? Para marcar el tercer gol. Paraguay arranca y después Perú da 2-1 vuelta. ¿Verdad? Y hay una de Alfredo Mendoza que le queda y la tira para arriba al travesaño. ¿Los goles quiénes marcaron? Mendoza sí o sí. Sí, Mendoza sí. Creo que los dos. Alfredo marcó los dos. No, en la época de Alfredo Ñulf Vos sabés que justamente el fin de semana un colega conocido peruano me dice, Dani, ¿cómo se sienten que 30 años después se haya invertido los roles? Me dice, porque esa vez nosotros estábamos muertos. ¿Que hiciste una conexión con Perú? Un colega me preguntó, ¿verdad? Y nosotros estábamos muertos y ustedes tenían y no pudieron, pero dice, y aprendieron algo porque después de eso ustedes metieron 4 clasificaciones directas. Y vos sabés qué pensé, y todo lo que se podía hacer mal se hizo mal en ese 93. Y ahora nosotros vamos ahora como aguafiestas con el tema de y Perú, que está obsesionado. Yo me imagino lo que va a hacer esta noche en Lima, ahí en el hotel de los muchachos. Nosotros clasificamos a los mundiales, pero después Colombia nos decía, dejaron hacer un gol y le dejamos hacer varios. Y ahora Colombia apela a la triple alianza para ese complot entre Colombia y Perú para dejarle a Chile ese partido 0-0 fue una vergüenza ese partido. Pero ya fue en los últimos 10 minutos. No, pero fue una buena. Y Falcao ahí. Qué pucha cómo cocinaron ese partido. Pero eso fue porque le dijeron que Paraguay está perdiendo. Falto no agresión y lo dejaron fuera de Chile, no. Ante las cámaras, 22 cámaras tomaron lenguaje. Hablaban ahí, se reían los dos. Pero ahí, cuando se trataba de Chile, me parece que el resto de Latinoamérica decía, aplaudían todo, ¿no? Y Argentina, hermano. Argentina mundial. Cuando Uruguay, cuando Colombia casi a la suya. No, vamos. Juan José se apague en ABC Cardinal. Con nuestra propia gente, que ya podríamos llenar la olla, se suman grandes equipos como Peñarol, Olimpia, ¿verdad? Y también el taquillador equipo de Santa Fe. Así que el Colón, como dije, va a pelear seguramente de la mejor manera este grupo G, muy atractivo, no sé si llamarle grupo de la muerte, pero creo que es uno de los grupos más homogéneos aparentemente, ¿verdad? Que están muy aproximados unos equipos de otros, y es una oportunidad brillante de no solamente de lucir el estadio, sino de lucir el país, ¿verdad? Que vengan los extranjeros, que pasen bien, que tengamos un gran desempeño deportivo, que es lo más importante dentro de este proceso 2022, y bueno, que sea una fiesta increíble, con clásicos ida y vuelta, estadios llenos,
Yo creo que se viene algo fantástico y hay que aprovecharlo y hay que estar bien despierto para aprovechar las oportunidades. Bueno, primero que nos tomó por sorpresa en su momento. Nadie esperaba una declaración del presidente donde prácticamente estaba escribiendo el fútbol, ¿verdad? La postura de Cerro es muy sencilla. Esa postura del presidente en su momento que respetamos también se vio modificada porque al principio iba a ir unos meses, podía pedir permiso. Sin embargo, él ratificó 2 semanas después o menos que eso, que llegaría a fin de año o a fin de mandato, ¿verdad? Y eso falta un año. Entonces, automáticamente cuando eso se produce, creemos que el presidente Robert Harrigan puede cambiar de opinión, o a lo mejor los vicepresidentes le están pidiendo llegar más a fin de año, más adelante lo que pasa. A mí lo que me gustó fue la selección paraguaya, los cambios que hicieron los Barros de Queloto. Me gustó la dinámica, la fuerza ofensiva y la rapidez del equipo, un equipo eliminado que entra a la cancha para cumplir su partido y lo cumplen. Pareciera que la presión, cuando no existe mucha presión, se juega mejor, ¿verdad? O sea, vos como presidente de Cerro, ¿te gustaría que si hay una mayoría que le pida a Robert Harrison que continúe, no estarías en desacuerdo con eso? ¿Cerro apoyaría la continuidad? No puedo opinar en forma personal. Primero, que el mandato termina. Segundo, es que si no es candidato, ¿quién sería? Habló de Figuereo, el ingeniero Luis Petenjín también habló con nosotros, tiene interés en su candidatura. Pero como dice, si no se retira, el presidente Harrison, yo creo que maneja el fútbol políticamente muy bien, aunque porque antes no la llevó bien. Hay que entender que el esfuerzo estuvo, y si hemos bajado rendimiento